Que no hay sonido, pero esta vez no es un problema técnico, somos nosotros. Es un problema técnico, no es un problema técnico. Pero Mirá vamos vos, de qué vuelta, vamos de bien. vuelta. Esperá, Terminó A ver. bien, no No, toqué que vas a no. romper. No voy a tocar nada. No, sí voy a Ah, tocar algo. Esperá. 1, 2, 3, ya. eh, No, ese bueno. es malísimo. Che, No, tu este no me nombre dice gustó. ZBrush. Y porque yo ya me identifico como Zibrash. Dice, yo me tengo que poner Marmoset entonces. Claro, Ay, yo soy un Dios. software. Soy solo un software bonito. Muy buenas noches, gente querida. Muy buenas noches, amigo querido. ¿Cómo le va? Buenas noches, amigas. ¿Cuánto Buenas noches, hace que gente no querida. duerme? ¿Cuánto No, hace que no duerme Anoche no completo? dormí muy bien. No dormí muy bien. ¿Viste? Dormí 6 horitas. Mal dormidas. Porque ya estoy viejo, gente. Ya estoy viejo. Sí, Estoy ya está. con una asiática. Estoy con un problema Sí. de ciática. Con dolor Sí. ¿En inglés sabe cómo se dice ciática? No. Sátaca. Sátaca. ¿En serio? Sátaca. Sí, pará. Ahora quiero. Porque el otro día lo escuché y dije, qué raro que es sátaca. Sátaca. La ciática en inglés. Esperá, Sin tic. Esperá. Ciática. Te ataca. Pará. Que te ataca. No, sayárica no, pará. Sayárica no, porque no importa. Sayárica. Ya está. Bueno, ponele, Sayárica. Ponele. Entendiste cualquier cosa. Pero y le quiero agradecer mucho, le voy a mandar un saludo especial a nuestro querido amigo de la casa, Matute Barreto, que el otro día me dio una mano ahí con unos estudios que me hice en la resonancia. No podía explicar. Mi ansiedad, como siempre, me gana. Me dice, sí, vas a tener el diagnóstico en 4 días hábiles. Muy bien. No, dije yo. No es para mí esto. Matute. Claro. Lo que es tener amigos en la medicina. Lo que es tener amigos en la medicina. A mí me ha ayudado Matute. Así que gracias ahí, Matute, capo total. Pero bueno, estamos con eso. Claro. Esta semana, bueno, ahora les contamos un poco. Ahora Dale. vamos a saludar un poco a la gente. ¿Cómo yo anda? estoy poniendo todos los mensajitos que aparecen acá. Muy bien. La verdad que John Abul, Matías Almada, Aaron Cortés, Urquina Mag, Javier Furqués, Leandro Marino, John Abul. Bueno, hay un montón de gente. Juan Prior, Brian Macalucci, Kili Bobby Reb, Oliver Doom, Katana Studio, Enzo Chávez. Como está toda la familia. Acá. Qué grande, de a poco se van sumando ahí. Grande Matute, dice acá grande Matute. Javier Matute Furqués. un crack Asiatic, dice Gustavo. Asiática, eso es. Asiático. Depende de qué lado del mundo estés. Porque el primer pensamiento surgió en China. Y de ahí salió el nombre. Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo le va, amigo? ¿Cómo le va a la audiencia? Esta semana fue una semana, estoy teniendo una semana, ¿viste? De esas olvidables, ¿viste? Esa semana que te sale todo mal. Todo mal. ¿Qué pasó? Anoche. Estamos al revés. Es que estamos al revés. Pará. Ahí está. Ahí está. Anoche ahí arranca tu semana buena. No es que pongo el despertador. Suena esta mañana el despertador. El despertador es el teléfono, ¿no? Y me tocó dormir en la cama de mis hijas, porque a veces hacen el rock, qué sé yo, todos en la cama grande no entramos, entonces yo termino durmiendo en la camita chiquita. Y pongo el teléfono, tiki, lo pongo en una mesita, una mesita no, una especie de... ¿Vieron cuando uno se compra un cubrecama? ¿Cómo se llama eso que te tapás que son infladitos gorditos? ¿Cómo se llaman? Sí, Un acolchado. El acolchado. El acolchado que te viene con... el cubrecama es finito. Es finito. El acolchado se te viene en una bolsita. Sí. Bueno, y ahí las nenas ponen osito de peluche, qué sé yo. Entonces había 2 de esos apilados y lo dejo, el teléfono lo apoyo tipo arriba. Dije, nada, lo apoyo ahí. Pero, aquí, que tenía estaba en el medio de un percherito que tiene unas patitas metálicas. ¿No que voy a apagar el teléfono, noteo? Se me cae al piso, me cayó 1000 veces el teléfono en el piso. Pero esta vez con la mala leche de que le pegó la patita y se me quebró la pantalla de arriba y me quiero matar. Me quiero matar, boludo, porque si me hace como unas leñitas así. Sale como un departamento en boludo, Capital. es o cambiar el auto o cambiar la pantalla al teléfono de García. Qué bro. Por eso hay que tener un vidrio. Bueno, algunos no sirven, pero a mí me han dado vidrio templado lo mismo. resultados. Al de Lauri, que tenía el mismo, hace un par de meses, se le cayó
Como si dijera, ¿viste? Gorilla Super Glass 44 más la Archi Mega. Gorilla no, Godzilla Glass tiene, ¿no? Se le cae de ponerle de acá. No miento, ¿eh? De acá, así, le pega justo en la esquinita y se le quiebra todo el fucking vidrio. Todo entero. Bueno, lo cambiamos. Pasa que esos teléfonos en particular, pues yo lo agarré el tuyo la vez pasada, son más pesados, ¿viste? Más pesados y muy grandes. Nunca más. El próximo teléfono que me compro vuelve a un tamaño más estándar. Gigante, no te entra a ningún lado. Está bueno, pues son una pantalla cómoda, pero bueno. Por eso no hay que tener hijos, dice Gustavo Villegas. No, sí. La razón por la que no tenés que tener hijos es que es conservar tu celular. ¿Podría ser precavido una opción? No tengas pibe. Esa es la solución. No, es tremendo. No, pero bueno, arrancamos así, después con la molestia en el ciático. Bueno. Esta semana la semana que viene... La semana pasada estuve mal yo, acá justo Brian dice, Claudio está mejor, el año pasado estabas para atrás. Sí, el año pasado me sentía mal. ¿Qué te había pasado la semana pasada? Estaba con mucho dolor de cabeza y entonces estaba en baja revolución. De resolución. Ahora estás con baja vocabulario también. Ahora yo tengo un HD por lo menos. Claro. Estás en 480 en realidad. Estás en SD hoy. De VHS pasé al 480p. Claro. Está bien, algo sano. Ay. Dios santo. Bueno, muy bueno. Comprate un Caterpillar, dice acá Andrés. Bueno, vieron que hay unas carcasas que es como tener dos teléfonos pegados. Sí, pero ya es como llevar un... ¿Viste en las películas que abren las notebooks esas que son militares? Una cosa así, es una valija, ahora tampoco puedo hacer eso. Pero como, encima, boludo, yo estuve viendo esas carcasas y dicen military grade, shock resistant, qué sé yo, y dices, bueno, esto lo probaron los militares, boludo. Dale. No. Lo hizo ahí un... Cuando se te va a romper, se te va a romper. No hay forma de evitarlo. O sea, mira, para acá Fabricio tira la posta. El estuche de librito estilo señora te salva la vida. Lo sé, es verdad. Mirá. Pasa que es muy señora y yo ya tuve. Y es como que, viste, sacás el teléfono en una reunión o algo. A esa altura, ¿qué te va? ¿Qué vas a estar haciendo? Y adentro tenés la tarjeta, la plata, viste, que uno viene con tipo tarjetero. La orden de la receta de. La receta del médico. También. Ay, Dios, boludo. Acá tengo la pastillita para comprar. Ay, Dios. Es tremendo. Son buenísimos. Bueno, muy bien, gente, arrancamos con todo, ¿eh? Bueno, ¿qué vemos hoy? No tengo la menor idea. Hoy no tengo la menor idea. O sea, las zapatillas ya está. Ya fueron las zapatillas, ya está. Le metí un montón de pavada. No sé. Si quieren. Que diga la gente, que proponga. Bueno, dale, que proponga. Algo que a mí me quedó el tip de que no se corte, de que no se cuelgue el ZBrush cuando usas pero es un tip de un minuto, me imagino. Sí. No, o sea, tipo toca acá y acá, se debe ser una cosa. Por eso podemos hacer un live con la gente también, ¿no? O sea, hoy. Onda. Con la gente, invitar a la gente. Se estrenó Joker 2. Escuché que la mataron, pero la destruyeron. Y escuché también que iba a ser tipo como esas críticas súper encontradas. En FIFA, jugar a la Play. ¿Sabes que cometí un error? No es que cometí un error. Me desinstalé el FIFA 24 porque tengo el FIFA 25. No, es que sos un tipo muy actualizado. Yo voy a comprar el FIFA 25 cuando esté en sale en el año 27. Son todos iguales, amigo. No, vos sabés que. Pará, eso es una cosa que. Escuché cambia unas sutilezas. No, posta, pará. Posta. Sí. El gameplay cambió una banda. Vos ves los dos juegos y decís, es lo mismo. Lo jugás y es distinto. Sí. Siempre tenés sutilezas. Ahora, ¿por qué te instalaste el 24? Si tenés un disco, ¿cuánto tiene? Como 2 teras tiene la Play. No, pero desinstalé porque para qué voy a tener los dos juegos. O sea, y me olvidé de la posibilidad de jugar. Bueno, ya lo vamos. Ya fue. Pero aparte yo quiero un comentarista, que lo necesito a Gonza. Falta Gonza. Jugar así sin comentarista no tiene sentido. Es como necesitamos, porque uno se queda medio como que está jugando ahí. Sí, porque el comentario del juego no es lo mismo. Bueno, ayer lo probé un cachito
Sí. Un amistoso. Yo juego amistosos nada más. Ah, Un tipo muy amigable. Yo soy un tipo muy amigable de juego amistosos nada más. No juego en modo carrera, todo ese huevada, ¿no? No, todo eso son que no, pero no jugás la liga online, la liga así, no la que te tenés que comprar los paquetes que sale fortuna. La liga, tipo vas ganando, vas jugando, vas perdiendo y vas subiendo de ligas. No porque no quiero. Lo mío es un FIFA casual. Es tipo almuerzo, tengo un ratito ahí, me creo un partidito, 2 a lo sumo. Pero no, pero pará. Iba a decir algo re importante del FIFA 25. Bueno, agregaron pavadas que la remera ahora tiene física, tiene cosas así, pero la física de la pelota la siento un poquito mejor, tiene más rebotes, tiene más errores. Antes, viste, podías meter un pase a profundidad de la mitad de la cancha hasta la otra punta, andaba a joya y le caía en los pies. Ahora la tirás al Joraca. O sea, si no te medís mucho, se va al Joraca. Pero básicamente eso existía desde el FIFA 20, es desactivar las asistencias. Viste que vos tenés un montón de pero jugar que sin settings de asistencia. No, pero eso es no, bueno, por eso lo que hicieron en este es que fue desactivar las asistencias. No, porque no es su asistencia eso, o sea, tiene como más margen de error. Como que vos decís, hay más errores, capaz que hace un pase y lo hace con error, es como que tiene un poquito más de realismo, pero no es guapo. Bueno, no te da una sensación de que igual esos juegos podrían tener los gráficos de Unreal Engine 28 y si el FIFA no se ve tan mal. No, pero dale, no me digas que no podría ser tipo súper hiperrealista los colores, ¿entendés? Súper la transpiración, como el NBA, ponele, el de la NBA es alucinante. Lo que pasa es que el de NBA lo que tiene es que está en un entorno, pero está en un entorno iluminado muy con luces, es un entorno más chico, la iluminación como se puede simular más realista. Acá se puede, amigo. No digo que no se pueda. ¿Vos viste es raro, no sé por qué el de Konami? Lo probé también, es gratis. El Fútbol Club, ¿cómo era el? Fútbol, no sé cuánto. No, Fútbol Club es el de EA, es el eFootball. El eFootball 25. Sí. A ver, el eFootball tiene algo que yo arranqué con eso ya lo hablamos un montón de veces, arranqué con el Pro Evolution, para mí lo mejor que hubo. Después hicieron cualquier cagada y hoy día es lo que es, pero tiene algo en la sensación de la física de ese juego que es insuperable hasta ahora. Se ve horrible, pero tiene algo en la fútbol. Sí, a mí no me gustó nada cuando lo probé. No, pero bueno, si te gustaba el Winning Eleven, a mí nunca me gustó el Winning Eleven. Nunca. No. Ni en la época de que le pasaba el trapo al FIFA, digamos. No, pero quemaste una etapa, amigo. Team FIFA Forever, amigo. Sí, Team FIFA 98, ahí empezó a gustar, después hicieron cosas muy raras. Sí. Y nada, y después, ahora no está mal. El FC me gusta a mí. Está bien. Los tiros libres son la misma gadorcha de siempre, Mati. O sea, le pegás de afuera del arco, del área, no sé qué tiene que hacer. O sea, no puede. Sí. Yo me acuerdo que en el Win Eleven dejabas apretado R1 y tomaba carril y le pegaba con un bombazo. Era directo, un flechazo. En el FIFA también en un momento hubo eso. Ahora no. Ahora lo único que puedes hacer es darle efectos a la pelota. Pero si te pasás mucho y que pegas más fuerte, la mandás al no sé, el arco al triunfo. Sí, para mí penales y tiros libres son muy penales malos. Mejoraron un poquito. Penales en las animaciones cambiaron un poquito. Bueno. Está distinto. No lo ves, lo tenés que sentir. O sea, lo tenés que vivir. Vivilo. Vívelo. Bueno, ¿qué hacemos, amigo? Bueno, ¿qué hacemos? Sí, pusieron cosas, ¿qué hacemos? ¿Jugará al Silent Hill 2 Remake? Por supuesto. Por supuesto que lo voy a jugar. Voy a jugar todos. No sé en qué momento, no sé en qué lugar, no sé en qué, pero los voy a jugar de alguna forma. Claro, con Roberto Carlos, Winning Eleven. Guille, bien. Una buena Guille, ¿eh? Ahí algo nos hermanó Mirá, de vuelta. Volvió la amistad. Volvió la amistad, sí. Entre Boca y River. Tremendo. Winning Eleven. Los golazos de cabeza que habrá hecho también. Bueno. Muy bien. Bueno, vamos a trabajar un poco. ¿Qué podemos hacer? A ver qué pidan hoy a la carta. Sí, brazo a la carta. Diego Castro
Diego Castro, no tenés nombre de que sos ni de Reino Unido ni de Estados Unidos. Diego Castro, vos sos acá, de acá, de la esquina de casa. Dale, hablá de castellano. Iván Lubinsky, un día llegué temprano, un jueves, y los puedo escuchar en vivo. Mirá vos, justo el día que no sabemos qué vamos a hacer encima. Bueno, yo lo cruzo cada tanto a Iván, en acá ahí. Mirá que cuando llevo a mis pequeñas al cole, porque vive acá. Mirá. Entonces. Es do Brasil, Diego Castro. Do Brasil, ok, listo. ¿Cómo se dice perdón? Obrigado es gracias. Gracias. Disculpiña. ¿Cómo se dice? Perdón. Perdón. A ver. Ingeniería de producción. Ahí está. Brasil. Ahí te Sorry. Perdonen. No, pará. Dios. Portugués. Disculpe. Disculpe, Diego Castro. No. Disculpe, ahí está. Perdón, disculpa. Dice perdón o disculpa. Disculpa. Bien. Tips de Hard Surface, dice el día acá. Pero esto es muy genérico. Tíreme algo así más concreto. Si no, no sé qué hacer. Como que no estoy tan iluminado como para sacar tutoriales para bases de figuras. Me pasa que eso engloba muchas cosas, amigo. A ver, en todo caso, hagan preguntas más concretas, si les parece. Tipo, ¿cómo o qué pensás? Porque inflat negativo y inflat positivo. O sea, es eso, inflat. Consejos para esculpir ya con pose y lograr buenas proporciones. El esqueleto, poner el esqueleto adentro. Eso es lo mejor que puedes hacer. Igual para esculpir ya con pose siempre está bueno. Igual te puedes armar un A-pose o un T-pose muy simplificado y lo posás y eso te va, o sea, ya tenés las proporciones bien hechas y después lo posás. Eso te va a dar la idea de que nunca te vayas demasiado, digamos. Tutorial de mano básico, facilísimo, mano. Hacer el busto de Doctor Doom Hard Surface. Zapatilla, vimos zapatilla, ahora podríamos ver telas, pantalones o remeras. Ok. Una moto, en 30 minutos se hace. Sí, 30 minutos lo hacemos. Mejores add-ons para ZBrush. ¿Add-ons? Nunca instalé un add-on en ZBrush. No. Hay uno solo que me llamó la atención, que es el Tools, ese Ryan's Tools o algo así, que alguna vez lo usé y después no lo usé más. Tips, arrugas, depresión, armas y armaduras cyberpunk. Tips para esculpir expresiones, unas maderas bien estilizadas. Cuando el señor es retorcido para poder imprimir. El coso. Voy de Rotoski, nunca lo he terminado Voy de Rotoski. Tips para ropa, clase de metodología en ZBrush. Tips para cabello ya vimos. Expresiones de enojo, risa, vimos al principio. ¿Cómo demonios es para que el pincel no influya en la parte de atrás de lo que estás esculpiendo? Backface mask, amigo. Backface mask. Voy a mostrar uno. Este está bueno lo que tiró cámara. Voy a mostrar uno que ya cabello. Dani, ¿cómo resolvías de hacer la costura que recorre el cuerpo del personaje? ¿Algún brush poco conocido que utilizan de los que figuran en Lightbox y son poco conocidos? A mí el Moose Group me saca la vida. Bueno, les voy a mostrar uno. Esperen que... Muy bien. Son 2 minutos, ¿no? No es que es algo que vamos a cambiar la vida de la gente, pero... podemos hacer Quick Tips hoy. Ventana, Pimbi, toda la pantalla. Brush. Ahí va. Bueno, ahí estamos, ahí tenemos. Bueno, un tip rápido. Hay un brush que yo lo usé varias veces y que se puede usar de muchas formas. Yo creo que ya lo he dicho esto, pero bueno, el público se renueva. Se van a Lightbox, van a Brush y se van a Trim. Y hay uno que se llama Trim Smooth Border. Ese es el que está acá. Sí, lo contaste. ¿Sí? Bien. No, pero hace bastante. Básicamente, es un trim bastante exagerado
o sea, bastante lindo, lo tienen que probar, ¿sí? Pero tiene una particularidad que este trim, si ustedes lo usan con un spray, genera cosas muy interesantes como esta, por ejemplo. Vamos a hacerlo con mayor unas resolución. lajas, unas piedras lajas. Como unas lajas. O un erosionado de... Miren, una toma. piedra. Mirá qué Toma. bueno. Poquito. Vamos a hacer una base en 2 segundos. En 2 segundos. Sí. 2 segundos. Increíble, no me diga que este tip no vale oro. No, ese sí, ese es muy bueno. Es muy bueno este tip. Es muy bueno para hacer piedras. Está buenísimo, mirá. Es muy, muy bueno. Y si lo combinan con algún que otro alfa, empieza a hacer cosas muy copadas. Como Ahí por ejemplo, toma, mirá. Acá lo pones a Goku peleando. Goku y Vegeta. Mirá, claro, mirá, está buenísimo. Está bueno, ¿no? De verdad, sí, es muy bueno. Epa, trucazo. Vieron que yo acá con el clavo le traíamos cosas útiles. Están preguntando 1000 cosas, te digo. Mirá. Se emocionaron, Mirá. No, mirá, tenés un mapa de profundidad oceánica. Pero si lo haces con el Alt, haces unas Rocky Mountains. Ahí sí te quedan las rocas de las escenas de Goku y Vegeta, mirá. El final de Dragon Ball. No, muy bueno, trucazo, dicen acá. Full tip me resirve, piola. Mirá. Sí, Dani hace cualquier cosa y mira qué obra de arte. Dicen acá. No, es muy bueno este, Ojo, Trim, smooth borders, spray, y así sin cambiarle nada, tomá. Mira, tomá. No, este es un tipazo, Y si faltan likes al vivo, claro, hay 100 y como 30 likes. Uy, gente, a ver si nos dejan like, porque este tip, no damos más tips. No damos nunca más tips. Nos vamos a mí. Y aquí probando otros. Bueno, dejen su like, gente querida, por favor, se los pido. Hay que ir probando distintos. A ver qué hace este. Alto Environment, dice acá Lautaro Pulcini, muy bueno, terribles bases para terrenos, cerrame la 9, qué tipazo. Nicolás Gaviglio, tira. No, muy bueno, Trim Smooth Borders y con el spray. Guarda, Me gustó mucho una estatua de Frankenstein que sacó Saiyo hace poco, no sé quién lo esculpió. No sé cuál es. ¿Cuál? Sí, no me suena. No tengo ni idea. Pero bueno, salen tantas. ¿Ves que van ¿Podrían hablar sobre las bases de las esculturas y la composición? Pregunta Cafer. Genial ese tip. No, esto es muy, muy bueno, Mirá vos, me sorprendió. Me extraña, amigo, me extraña. No, es que bueno, 20 años en la industria contra recién nacido. No, bueno, este es un tip. Gran tip. Bien. A ver, ¿qué otro más? Había otro más que estaba bueno. Hay varias preguntas. Bueno. Pero no, anda diciendo. Terribles bases para terrenos, dicen acá. Coin Slash, creo que era. Slice. El tip de las barbas de 2-3 días me serviría. Pero ese ya lo vimos. Les digo otra que está buena. A ver. Barba de otros días, ese ya lo hicimos. Claro, lo hicimos con el de las cejas, ¿o no? Sí. ¿Por qué quiero poner? Hay un brush que es el Cloth Move. Sí. Vamos a poner un poquito más de resolución. Que en realidad usándolo con menor resolución tiene que ser. Menos. Ahí. No, un poquito más. Esto para hacer arrugas de piel y ese tipo de cosas, yo lo he usado. Cuando tienen unas arrugas medias grandes. Pues es una huella digital. Sí. Y para hacer cosas locas también. Muy bueno. ¿Cómo hacer el Gran Cañón? Decía Ramiro Martínez, que sí, era el tipo del Gran Cañón. Sí, y hay otro que está muy bueno, que también lo uso bastante. Cuando tienen... Ahora voy a mostrar otras cosas con esto.
Acá Enzo tira. Ah, sí, bueno, ahí te digo. Este está muy bueno. Voy a ver un poquito más. Un poquito más. No, ahí ya no lo hace. Cuando tiene mucha geometría, lo empieza a dejar de hacer. Funciona, claro. Cuando digo mucha geometría funciona bien, digamos. No, a veces no funciona directamente. Ah. Deja de funcionar. Pero te lo rompe ahí un poquito igual, a ver. Pero dale, porquería. Espera. Ahí está. Ahí va. Esto cuando tienen que hacer un pantalón o algo así, o una rubita media. Ojo, Mirá vos, toma, Miren cómo va generando distintas cosas. Hay mucha gente que se va sumando. My House dice buenas noches. Pobo lindo. ¿Qué es Pobo? Buenas noches, Pobo lindo. No sé qué es Pobo. Cloudhook. Este está buenísimo. En portugués. No, Cloudhook era. Pero estoy tirando otros, Hay otro que estaba bueno. El pool era. El twist. El twist está bueno. Pero hay que hacerlo con mucho menos intensidad. Ojo con estos brushes son muy útiles. Cloud Pinch. Esto es para. Pueblo. Ahí está, gracias, Martín. Pueblo. Muy bien. Esto es para. Yo lo he usado alguna que otra vez para hacer unas costuras. Pero cuando las costuras hacen como una especie de. Mira qué interesante este. Gente, pueblo. Bueno, está bien, pueblo, gente. Se entendió. Este era. Acá pregunta Bastian Troncoso si alguna vez trabajaste en. Mira qué bueno ese. ¿Cómo queda, Cloth Pinch. Si trabajaste en la industria de los videojuegos, Dani, en algún momento. Sí, he trabajado. Hace muchos años. Te preguntan en cuál. ¿En algún juego en particular? En Gameloft. ¿En qué juegos? No. Hice uno. Todos eran horribles los que hicimos, la verdad. Okay. Hicimos. Porque eran para celulares. Algunos trabajamos en Hawks, que era uno de los. No sé si se acuerdan del juego Hawks de aviones, que estaba para PC. No. Bueno, tuve una versión. Hawks, sí, estuvo bueno. Juego de aviones. Después juego de Mundo Marino. Después unos de Tower Defense. ¿Cuál es el otro? Acá la gente se saluda. Marcelo Páez le dice: hola Katana, soy Fijararte. Y como que entra en nuestro chat también es como que, claro, muy ¿viste? Bien, como que se encuentra. Es gente que busca gente. Qué lindo que está el último reel, le cuenta. Bueno, de paso aprovechamos y compartimos acá online. Me encanta eso. Bueno, tenemos acá, hay dos preguntas. Mira, una de Enzo Chávez, que dice: ¿cómo haces el efecto de metal desgastado en los bordes como hiciste en los accesorios de Bane? Y hay otra de John Abull, y elegí cuál querés. Dice: ¿cómo planeas para hacer el efecto humo o polvareda en una base en la figura, maestro Daniel? Bueno, los dos, vamos a hacer los dos. Ahí está. The Due. Humo y metal gastado en accesorios. Muy bien, vamos a hacer el primero, el metal gastado. ¿Parece? El que vos quieras, amigo. Vamos. Ese corto. Ahí está, perfecto. Voy a primero hacer una piecita ahí media como hard surface, media loca. Poner una cosa rara, Total, lo único que necesito es para hacer ese efecto de metal nada más. Bueno, tenemos esto. Vamos a hacer un poco de resolución. Hay varias maneras de hacerlo, ¿sí? Yo les voy a enseñar la peor, porque la mejor la tiene que Chavana remanando. Les voy a enseñar la que funciona más feo. La menos óptima. La menos óptima, la menos eficiente. Bueno, primero principal, luego
dos formas distintas. Supongamos que esto es un, no sé, va a ser un metal azul. Vamos a poner metal. Vamos a ponerlo acá en metal en difuso en 1. ¿Sí? Pimbi. Voy a tirarle acá un poquito de... Ahí, un polish. Muy bien. Un poquito de este. Ahí. Y otro de este. Perfecto. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero puedo empezar pintando. Voy a agarrar y voy a pintar, no sé, voy a agarrar un blanquito, supongamos. Y vamos a poner en modo spray para pintar. No, en este caso vamos a dejarlo en freehand y vamos a dejarlo ahí. Sí, bien. Y lo que voy a hacer es, no sé, supongamos que empiezo como a tirar un poco a mano, ¿sí? Y les voy a explicar por qué a mano, un poco como de desgaste. No en todo, porque una cosa que pueden hacer, y que eso es lo que empieza a quedar medio mocho, pero bueno, lo pueden hacer igual como parte de una base, es utilizan se van acá, masking, luego van a mask by smoothness, y ahí tocan el rango y fall off. Rango, básicamente, cuando aumenta el rango, toma más de los bordes. Y el fall off lo hace como más suave, más, como, Sí, más difuminado o menos más difuminado. difuminado, exactamente. Muchas gracias, amigo. No, Entonces por lo que favor. quiero yo es un menos difuminado, no sé, un 10, ahí, que sea como medio imperceptible, y van a invertir la máscara, hacer un poquito de chiqui, 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 ¿sí? Y le pueden dar fill. Y ahí tienen todos los bordes, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Yo no quiero que me queden todos los bordes, porque pues si no queda medio como irreal. Entonces lo que hago es piqueo acá el mismo azul y empiezo a como quitarle un poco de esos bordes. Vamos a verlo con esta parte nada más. Vamos ahí, bien. Una vez que tengo esto está como muy suavecito. Por ahora vamos a trabajar sin los rayones. Después lo vamos a agregar como unos rayones. ¿Sí? Esto es como un... Imagínense, solo los bordes va a pasar acá. Y lo que voy a hacer ahora es, ahora sí, piqueo un poco en el blanco y empiezo como a hacerlo como más desprolijo, ¿sí? Como que tome un poquito más allá de esto. ¿Sí? No sé si ven ahí la diferencia. ¿Sí? Bien, y ahora lo que pueden hacer es lo siguiente. Vamos a darle más resolución a esto, para que se vea mejor luego. Vamos a enfocarnos en esta parte de acá. Le puedo dar un focal shift para que el pincel pinte como más duro. Vamos a dar como otra tonalidad de azul también. Como para mezclar. Acá Lurram dice, ya que estamos con los tips, descubrí que si la brocha smooth le activas el enmascarado topológico y le pones el tamaño a 1, suavizás la subtool completa de forma uniforme. Bueno, muchos brushes cuando lo llevas a 1 hacen un efecto especial. Como cuando lo usan como un modificador, es como Control Alt y Shift son modificadores. Pero bueno, muy, muy buen tip. Lucra. Color, bueno, ahora se van a Mask by Color, ¿sí? Y ahora van y presionan by Intensity o Hue o saturación, lo tienen que ir probando. ¿Sí? Este Hue no está mal, pero va a ser medio cualquier. Vamos con Intensity. Lo que hacen ahí es van a enmascarar y cuando enmascaran, yo lo que voy a hacer es voy a hacer un Sharpen en la máscara. ¿Sí? ¿Cómo hago el Sharpen ese? Bueno, enmascaramos por Intensity y hago Control Alt, tiki, 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 y queda como un Sharp. Y fíjense que en algunos lados es más uniforme y en otros lados no tanto, que es porque justamente está tomando lo que yo ahí como que le acabo de hacer. Y acá tenemos varias formas de hacer esto. Una es agarrando y, esta no, invirtiendo la máscara y le damos con un poquito de inflat. ¿Sí? Bueno, a ver que empieza a quedar como ahí medio raro. O al revés, en esta misma máscara le dan un inflat negativo.
¿Sí? Esperen que vamos a suavizar un poquito ahí. No, al revés. 1, 2. Aquí está haciendo algo raro, ¿eh? Esperen. Bueno, mientras acá Oliver Doom dice, Dani, perdón, voy a preguntar algo que no tiene nada que ver, pero creo que es importante. ¿Viste que vos en otras temporadas invitabas artistas? Sí. Solo vos, ¿eh? Bueno, ¿habrá posibilidad que invites a Frederick de la Vier? Estaría re bueno, ¿eh? Dudo no sé que si Frederick quiera participar en un vivo de nerds del 3D, pero lo puedo preguntar. Ponele. El que sí estuve hablando, que te lo he dicho por mensaje, al final no seguimos hablando de eso. A ver si a la audiencia le interesa. Estuve hablando con Gio Nakpil y está interesado en venir al live en algún momento que coordinemos. ¿Qué les parece traerlo? ¿Les gusta la idea? ¿Se vuelven locos? Solamente ahí se esculpió el Hulk de Avengers, nada más. No hizo nada. No, estaba muy contento, la verdad. Así que, obviamente sería en inglés el live, así que pónganse a practicar. In English. Pero me pareció que puede ser muy bien, muy bueno. Así que, bueno, nada, a ver, no recibo ningún comentario todavía, así que. Bueno. Pero ahí apareció Matute, apareció tarde Matute Barreto. Los más grandes del mundo, hola, dice. Bueno, Matute, Dani te estaba agradeciendo ahí. Te hice una mención, Matute, por la por amabilidad que ahí tenía por el estos días fast conmigo. pass que le hiciste en medicina. Bien. Sería increíble que traigan a Gio, dice Martín Sánchez Almeida. Grande. Tincho. Bien. Invitaron a Rafa Sousa o Pablo Perdomo, también piden acá. También queda pendiente la de Rafa Grassetti. De una Gio. A Perdomo lo vemos todos los días, dicen acá. En el Discord, che, no le bajen el precio, que es un artista de la puta madre, Palito. Nada más, Pablito. Capo total. Bueno, explico una cosita, dale. así ya. Sí, dale. Bueno, ¿qué es lo que hice acá? Entonces agarré con esto que pinté, como es una pintura muy básica, simplemente como que la enmascaré por Intensity, le tiré un inflat, ¿sí? Ahí, pimbi. Entonces genera como una especie de descascarado grande. Ahora lo que hago es voy by Smoothness, ahora que tiene otro poquito acá, fall off. Lo hago otro de vuelta. Puede ser negativo, puede ser positivo. Entonces ahí como que de a poquito se va como rompiendo las esquinitas. También lo que pueden hacer es agarrar el trim Dynamic y empezar a jugar como sacando los bordecitos. Como si fueran abolladuras. ¿Sí? Y después lo que pueden hacer es si esto le dan como, por ejemplo, vamos a hacer como una textura más detallada. Vamos a ir tipo... No. Les voy a dejar el link al Discord, que ahí estaban preguntando. Ahí les paso el link al Discord de Escultura para quien se quiera sumar. Ahí fue. Mirá, esta es muy buena, ¿eh? Hugo dice a las hermanas Mrs. Capsule de MRC Capsule de españolas que culpen esas son re grosas. Estaría muy bueno traerlas al canal. Sí, son muy buenas. Sí, a ver, chicas, ustedes ven el live al día siguiente, así que si les copa la idea, escriban directamente, mándenme un mensaje y acomodamos ahí para setear algún día y vienen y nos cuentan, porque aparte ahora están a full con YouTube, me contaban hoy justo. Así que vamos, ahí para promocionar el canal. Bueno, ahí lo que hice fue agarrar, le tiré como un spray, después ese spray lo usé por Intensity de vuelta y básicamente con otro inflat sacás unos detalles extras como ahí como la pintura medio descascarada.
El detalle y la calidad va a depender de la resolución de pintura y la resolución de las texturas de ustedes que estén haciendo. Entonces, esa es una forma. Otra es haciendo distintos pases de texturas, como por ejemplo, no sé si ahora agregamos, pueden ser unos rayones. Lo podemos hacer. A mí a veces me gusta hacerlos a mano, depende de la superficie, ¿no? Porque ahora vamos a hacer, por ejemplo, para todo, vamos a hacer una textura también a mano. Ahora los voy a mostrar. Pero lo que tiene de bueno los rayones hechos a mano es que tiene la dirección que uno quiere. O sea, que la pieza necesita. A veces no hace falta que vayan por un lado para otro, no está mal. Como estos, por ejemplo. ¿Sí? Y esos rayones pasa lo mismo. Lo pueden enmascarar, pintan. ¿Sí? Y ven que hay un rayón pintadito, queda lindo. A veces si quieren que le quede inclusive mejor todavía, pueden hacer lo siguiente. A esto que está enmascarado, le ponen un material distinto. Yo uso el RGB y les voy a explicar por qué. Perdón. Primero vamos a el metal. No, este no es el metal. Acá. Vamos a aplicárselo a todo. 100%. Bien. Y ahora de vuelta. Enmascaran by smoothness. ¿Sí? A ver. Un poquito más. Menos fall off, más rango. Que sabe, ¿eh? O si no, por intensity. Ahí está, por intensity. Por intensity. Y a este le aplican, por ejemplo, el RGB. Ahora para ver por qué. A ese RGB van a materiales, ponen Show Used, que es lo que se están usando ahora. Clican en el Metal 01, ponen Copy Matte, se van al Normal, o a este que pusieron, y le ponen Paste. ¿Sí? Y ahora a este le pueden subir la especularidad, y fíjense que los bordecitos estos reflejan más. No sé si se dan cuenta que reflejan más. Imagínense que la otra pintura, la 1, es menos mate. ¿Sí? O es más mate, perdón. Fíjense que, no sé si se dan cuenta ahí cómo refleja. Muy ¿Sí? bueno, muy Bien. bueno. Ahí está, a Enzo le explotó la cabeza con el tipo. Fue brutal, te pone. Fue brutal. Bueno, y después con el tema de la textura, pueden hacer texturas ustedes muy fácil con los que ya tienen acá en Sigres. Por ejemplo, con un spray y con el Alpha 68, creo que era. A ver. Esperen, No entiendo cómo ZBrush no tiene un clone material como tiene un clone brush o un clone subtool o un clone, qué sé yo, que tenga que hacer copy-paste y sobreescribir un material ya existente encima. Sí, eso sí. Sí, cosas muy raras, decir. Los hardos. Ya sabemos. Pero ven que pueden hacer unas texturas generales o si quieren como de puntitos, ponen esta que es bien chiquitita y hacen como si fuera un... cambian distintos tamaños, lo hacen más chiquitito. No se ve. Y otra que pueden hacer es, se van a Surface, Noise, le quitan acá el Color Blend y este chiquitito que tienen acá, este puede recontrair. Pará. Ahí. Pará, Dani, pará. Pará un segundo. Tenemos 150 personas y tenemos 90 likes. Hay tabla. No, chau, se va. Chau, ocultar en transmisión, chau. Chau, gente. Chau. Bueno, volvemos solamente porque sí que van a subir los likes. Bueno, vamos, porque los likes nos ayudan a que llegue a más gente. Este contenido gratuito que estamos acá trabajando para ustedes, para darles lo mejor. Miren ahí, por ejemplo. Este está bueno. Agarran el noise, lo agrandan un poquito, le suben la curva. La curva, ¿qué es lo que hace? Es como, básicamente, va tomando de las caras grises y lo va llevando a más a negro, ustedes no lo ven acá eso, o más a blanco. ¿Sí? Es como que por un lado y para el otro. Entonces, como que van clipeando el mapa. Y ahí, por ejemplo, lo que pueden hacer es esto, y ¿vieron a esas pinturas que están como medias saltaditas de chiquitito? Bueno, eso es lo que pueden generar. Y lo pueden aplicar varias veces y le genera como esta especie
como de empaste encima. ¿Sí? Es una cosa rápida, hecha de medio así nomás. Pero bueno, después, otra cosa que pueden hacer es también hacen por ejemplo, en Polypaint, pueden ajustar colores. Acá pueden tener más contraste, menos contraste. El RGB Intensity lo pueden bajar. Pueden ir generando distintos hues, etc. No, pero eso no lo iba a mostrar yo. Iba a mostrar el masking de vuelta. ¿Dónde está el masking? Acá. Bien. Point hue, intensity, saturation. Vamos, pongamos ahí. No, by intensity. Y ahí le van cambiando un poco los colores. ¿Sí? Entonces van generando como, o de vuelta, hacen un smooth, hacen un range muy chiquito, por ejemplo en 2 y en DFLoff, muy chiquito. Me encanta cuando... Dios, perdón. Me encanta que dice, hay 2.000 likes, a los 100 likes hay algo, sí, amigo, estos tips, o sea, ¿qué más querés? Vos podrías ir a pagarlos a un curso online, ponele, o podés verlos acá de forma gratis dejando un like. Ay, gente quiere más. Nunca es suficiente, viejo, vamos. Está bien, no hay que conformarse. Está muy bien. Obviamente estoy en joda, ¿eh? No, qué joda. No, qué joda, me voy a la mierda, chao. Cortá acá. Cortá toda la mierda. Bueno, fíjense ahí que como que voy generando otras cositas, tipo chiqui. ¿Ven? No sé si se ve o si no se ve. Después pueden ver el resultado de, si se van acá a flat, ven lo que está pintado, por ejemplo. ¿Sí? Esto es muy útil. Muy bien. Muy bueno. Flat, flat o van a preview. Best. Bien. Bueno, ahí eso. ¿Gustó o no gustó? No, impresionante. Tampoco para impresionante. A ver, la gente, ¿le gustó? ¿No le gustó el tip? Sí, tampoco para tanto, pero. No, está muy bien. Escuchame. A ver, Enzo, flashaste. Enzo, que vos dijiste. ¿Cuál era el otro? ¿Te acordás cuál era el otro? Y el otro lo pidió. Pará, que lo busco. Era con B larga, me parece que era el nombre. A ver. ¿Quién era? ¿Dónde quedó, amigo? Más arriba. No me quiero pasar, así que estoy yendo. No, John Abul. Bueno, John Abul. Una B larga había en algún lado. ¿Cómo craneas para hacer tu humo? Mirá el tabolladura, papá. Mezclando tips. Hacen con esta. ¿Con esta era? Una magulladura. Vamos a hacerlo mejor. Magia. Con este, a ver. Es uno más recto. Este. El 6. Pero muy chiquito tiene que ser. Estos Cibras asustan Painter, dicen acá. ¿Viste? Lo que se puede hacer cuando alguien sabe, ¿eh? O sea. Muy bien, mirá, para adentro, para afuera. Ahí tenés, pumba. Y acá. Golpe de metralla. Le metes un poquito de blanco. A ver, la magia. Magic. Te va a hacer. No tenemos un ruidito de Magic, ¿no? Earhorn, Chant. Son re aburridos esta botonera. Poné que te pongo este. Son muy malos estos ruiditos. Faltan más ruiditos copados acá. Bueno. Muy bueno. Un tirín. También lo que pueden hacer es agarrar, por ejemplo, no sé, hacen una máscara, le borran bien con una parte, bien que se note ahí la diferencia, la invierten, agarran el move y la mandan para adentro.
Y ahí. A veces esos denting, se les hace, no sé, un bollo del auto, por ejemplo. Muy bueno. Bueno. ¿Cuál era la otra Very good. cosa, Y amigazo? el otro es cómo craneás para hacer efecto humo o polvareda Polvareda. para una base en la figura. Ok. Bien, para efecto polvareda, tienen que usar el brush de dust, polvo. Ahí está. Que lo conseguís en Sí, las mejores tiendas. www.mandanga.com. Supongamos que esta es la base, ¿no? Y acá tenés tu cosa. Primero yo arranco de manera muy geométrica, muy ahí. Bueno, acá más gente dice que sería genial ver a Gio. Acá piden a Pablander también. Sí, gran amigo de Pablander. Jane Olson me encantaría. Nos falta contacto. Tengo un contacto en común con Jane Olson, pero hablé una sola vez con él. Cuando hice la Wonder Woman estilizada, tipo Disney, que le Ah, me encantó. acuerdo. Sí, ¿Te me acordás que acuerdo. me escribió un mensaje? Estaba re Sí. emocionado. Me escribió Jane Olson, decía. Jane Olson es el que hizo estas figuras, para el que no sabe, los Disney Infinity. ¿Ven que está acá? Iron Man. Bueno, tengo acá un montón de figuras, pero la única que llevo con el brazo es esta. Nada, uno de mis ídolos. Tiene un curso que se llama 3D Character Workshop y muy, muy bueno. Mirá ese humo, papá. Es una polvareda esto. Y acá tienen que buscar la forma. Esto es lo que pueden hacer. Pueden buscar muy buenas referencias en Cartoon. Todo lo que es Cartoon tiene muy buena simplificación de lo que es humo, lo que es anime, por ejemplo. La rompen. No sé, Dragon Ball, ponen cosas así. Sí, una Ellos masa. tienen ahí como mucha buena simplificación de lo que sería este tipo de cositas. Y de algo que pueden hacerlo para como acentuar mucho más ese el efecto a nivel visual, se van poner una onda así, ¿no? Yo hice uno, me acuerdo, bastante complejo en su momento. Ahora voy a intentar replicarlo, pero la verdad que eso me va a llevar tiempo, así que no creo que lo llegue a hacer bien, porque ni me acuerdo cómo lo hice. Pero para la Sí, base el Mega del Man. Batman Beyond. No, pensé para la demo que hiciste del No, Mega esa demo Man. fue más hecha, más así nomás. Pero bueno, la idea es Move y el Spiral, son buenos aliados para este tipo de cosas. Hay que hacerlo obviamente con Ahí estás presionando Alt. No. Listo. No, el para Alt que la va para gente otro lado. sepa. Claro, por eso. Pero bueno, por las dudas. Sí. Che, Fede de Ratas de Oliver Doom dice: No, perdón, no me expresé bien. ¿Los 100 likes se da algún beneficio para el canal para que le llegue a otros que crezca? Don YouTube nos da unas grandes gracias. Gracias por mover las redes, básicamente. No hay nada acá. No tenemos monetizado el canal. Porque no, y el problema es que nos dan de vivo acá en baja por la Argentina. música por cualquier cosa que pongamos, básicamente. No nos deja monetizarlo, pero bueno. Sí. No sé bien los derechos, porque claramente mi hermano tiene los derechos de su propia música. Sí, creo que hay que mandar a YouTube un Sí, documento sí, demostrando que tenés, qué sé yo. bueno, supongamos, para ahora voy a hacer otra cosa. No es solamente esto lo que quiero mostrar. Pero ponele. Y algo que está copado es usar un material, por ejemplo, no sé, vamos a usar. Ahora voy a poner cualquiera, voy a poner este como para simplemente trabajarlo. Copio, pego. Voy a agarrar, le voy a quitar el especular. Le voy a sumar bastante ambient. Esperen que voy a ponerle a esta base
esto y a este como un de color Pimbi. Y acá algo que pueden hacer es, pero Dios, suben el difuso material o el ambient también, bajan un poquito de color, como que le quitan cierto volumen por la especularidad de material y eso. Y esto, si ustedes lo quieren hacer después en una pieza, lo tienen que castear en alguna resina translúcida, algo así que también no genere brillos. Tiene que ser bastante mate. Ahí. Hay que buscarle bien la formita. Y desde material también pueden hacer otra cosa. ¿Dónde estaba? No, este se lo bajaba. Ah, acá. Se lo bajo bien y le mando bastante ambient. Le mando ambient 100 y le bajo el difuso. No anda ahí. Entonces queda como más como etéreo. Pero yo les digo, lo importante es jugar un poco con el spiral para generar estas como turbulencias que suceden en el humillo. Muy bien. Acá hay una pregunta de Kevin L o Kevin I que dice: ¿hay alguna manera de enderezar UVs en ZBrush? Ni siquiera una malla uniforme sale derecha con el unwrap, tipo un anillo, por ejemplo. Bueno, hay un video en el canal de Dani en inglés contando cómo darle dirección, pero ahí muestra un poquito cómo las va enderezando. También había uno que mostraste en una musculosa, creo que es uno de los de Wacom, uno de los videos de Wacom, que mostraste en la musculosa cómo enderezar las mangas, que básicamente es enmascarando una parte de la malla una vez que la tenés en flat y bueno, moviéndola levemente, suavemente, pero no te va a salir un anillo perfecto. Para eso tenés que usar Rhizome UVs o, no sé, malla, ponele. Si estás buscando algo tan puntual como que la malla de un anillo te la haga perfectamente cuadrada, Rhizome UVs. Bueno, muchos saludos, buenas tardes mi gente, saludos de México, hasta que puedo volver a estar en un vivo, dice Urrayo. Bueno, bienvenido, muchas gracias. Acá hay mucha gente que pide varios artistas, Josecito Diva, Marco de Chaos Mason, Marco Pluff. Sí, hay muchos artistas ahí muy... Mi perro está haciendo un quilombo. Espero que ya escuché. Wow. Bueno, ahí vengo. Tranqui. Sí, hace tranquilo, amigo. A ver, mientras voy levantando mensajes, a ver qué más. Es increíble ese tip de las nubes. Tiene como un estilo anime tipo MRC Capsule. Sí, viste, muy bueno, Leandro. Chris Costa también, otro grandísimo artista. No, sí, hay gente para invitar a lo loco, pero es verdad, hace rato que no traemos gente al piso, digamos. A Metallica traiga. Claro, aproveché que no estoy en los spoilers. No puedo contar nada, hay tabla. Muy bien, a ver qué más. Hay algunos mensajes que llegan tarde a la plataforma, pero que acá en YouTube se ven como más rápido. No sé por qué llegan tarde acá. ¿Cómo bajo lo de Pablander? Claudito va a sacar un proyecto de ahí. Bueno, el Pokémon salió parte de lo de Pablander, así que sí, estoy preparando otra cosa que ya se van a enterar. ¿Qué más? ¡Uy, Dios! ¡Para! ¡Estamos invadidos! ¡Para! ¡Dios santo! Ese es Ramón. Ramón era así cuando lo conocimos, más o menos. Se transformó en un corcel.
No tiene nada. Mira lo que es. Se transformó en un corcel. Es un corcel. Un corcel negro. ¡Ah! Encima es más bueno, es súper inocente. Súper juguetón, es un capo, ese perro. Hermoso. ¿Qué más? Negro. Leandro Martínez, piden acá, lo podrían invitar, es muy grosso. Jan Elías, el profe Jan. ¿No el caballo del zorro? ¿No? Sí, es un corcel, En su corcel cuando sale la luna. Ahí está. Es muy bueno. Bueno, muy bien, amigo. Perdón, Tips para esculpir perros, pregunta acá. El verso de perros. Clau. Dice acá, no sé qué dijo, qué buena remera, Clau. Mirá qué botonazo. Gabriel Baigorre dice, Clau spoileó varias cosas mientras no estabas, Dani. Así no ¿Qué se dijo? fue. No. ¿A vos ¿Qué te spoileaste? parece? ¿Qué spoileaste? ¿A vos te parece? Qué desastre esta gente. No dije nada. Pero me quieren incriminar. Amy Mago, qué buena remera. Bueno, se estrenó Joker con Harley Quinn, Joker 2, así que en honor a eso me puse esta remera, por supuesto. Dani, ¿seguís estudiando piano? ¿Cómo va eso? No, tuve que abandonar, lamentablemente. Dani, tirá tips de aviación, dice acá también. También abandoné de momento. Pero yo creo que no. Mirá, permitido corregirte, para mí no es un abandono. Yo creo que hay algo que estás gestando que ni solo sé qué es. Que yo creo que es como una pausa saludable en pos de. Está muy bien. Andá a saber qué, ¿no? Está muy bien. Bueno, no sé si se pasaron algunas preguntas. Copien y peguen de nuevo su pregunta. Bueno, yo estoy diciendo como distintas opciones. Son las 9:05, así que. Mirá, hiciste varios sumitos, está bueno. Claro, es como, depende cómo lo. De dónde, con el tamaño que lo encares y cómo lo agarres, va por un lado, digamos, hace una forma u otra. Y acá hay un brush que está muy bueno también. Madera, que piden acá, madeiras. Esperen que hay un que era, que yo lo usaba también con el Cloud Hook, era, me parece. Tips de, un globo pinchado. Sí, no, ese no. Pero yo usaba, no sé si era el Notch, no me acuerdo cuál lo usaba, o el Move Elastic Cloud Wind, ¿era este? El Move Elastic es muy bueno, para muchas cosas. No importa, esto estoy probando, había uno igual que usaba, que no me acuerdo cuál era. Igual, Ramón. Qué guapo el perrete. Está tremendo el perrete este. Ahí está, a ver si se puede para afuera. Ahí está, se fue. Vamos, zafamos, carajo. Encerrado. Bien. Pobrecito. Bueno, ¿qué otra cosa? No sé, ¿qué más preguntas hay? Gente que se me pasó alguna, seguro. ¿Algo más? Che, Claudio, ya tenés tu edición de la 3D World, me llega, qué emoción, eso todo, me explotó la cabeza. Me llega este mes, desde Inglaterra, así que re loco aparte, ojo que salió doble página en la página 6 y 7, abriendo la sección de guarda, se nos va para arriba. No, yo quiero sacar chapa porque me explotó la cabeza. Yo dije, bueno, me van a mandar la página 90, ponela, tiene 100 páginas la revista. Así que no, ahí no más. Así que nada, feliz, muy feliz, la verdad. Gracias a todos los que me hicieron aguante con el post también. No. Lo valoro mucho. ¿Qué más? Felicitaciones por eso. Bueno, muchísimas gracias. Había más preguntas arriba, lo que pasa es que hay 15.000 comentarios, estaban encontrando ahí, estaban charlando de lo que fue Joker 2, innecesaria, dicen algunos. Pasa que a veces no lo quiero interrumpir a Dani. No. Mirá qué lindo, te quedó estilizado ahí el...
El humito. Bueno, Había uno que había hecho para... No sé qué pedían maderas recién. No sé si eso te llama la atención. Maderas. Claro, me imagino que medio como que la base Ah, del tengo un tip Batman vs para Joker. maderas. Sí. No, Ahí tengo un está, tip mira. para... Bien, tengo un tip. Oh, acá Martín dice, ¿ya salió el tip del knife o en qué semana de intriga vamos? Bueno, hagámoslo hoy, son 5 minutos. Acá está. Ahí me abro un archivito. Ahí ya Este está. es el que había hecho para coso. No sé si lo ven acá. Ah, Es mira qué bueno. como una explosión, Sí. como una especie de... Sí. Ustedes entienden, ¿no? Es un cohete. Efecto Cohete. cohete. Efecto coheteiro. Hola Dani y Clau. Antes Dani dijo que encontró una nueva manera de hacer cabello. ¿Podría mostrar cómo se hace eso? Pero ya lo hicimos. Eso es solo para las nuevas figuras de Sailor. Pero pará, ya lo hicimos. ¿Cuándo lo hiciste? El nuevo tipo de hacer Cuando cabello. cuando lo dije. ¿O no? No sé, dice antes Dani dijo, antes hoy, dijo. No, fue en otro momento ese. Pero para el otro de la madera. Hoy es un Dale, tip madeiras. madera. Vamos a hacer un Pimbi. Buen material. Ahí. Les voy a hacer una madera rompida. Ahí va. Rompida. Rompe Pepe. Bien. Esto se puede hacer de varias formas, pero vamos a hacer de una. Bueno, supongamos. Bueno, acá se puede colgar todo, así que probablemente se cuelgue. Pero si no se cuelga. Si se cuelga es ideal para tirar el tip. Bien, esperen que esto no es todo. Ahora lo que hago es me quedo con esta parte. ¿Sí? Hago un dinamello. Ay, me zarpé. Era mucho. 1200. Ahí va. Y ahora lo que voy a hacer es... Esperen, esperen porque no me gustó esto. Ahí. Y ahí está. Una cosa así. Batman, acá, mirá. Batman. Bueno, una cosa ahí. ¿Sí? Y ahora una al costadito. Cosa de morder un poquito por acá. Un poco ahí. Una geometría en el aire ahí, ojo. No pasa nada, amigo. Te va a colgar todo, amigo. ¿A dónde es en el aire? Ahí la vi ahí está, ahí el costadito. No, eso no es nada. No viste nada vos. Va a colgar todo. Bien, no anda ahí. Cuando tengo esto, me voy a quedar con esta partecita. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a enmascarar esto. O me voy a quedar solamente con esto, ¿sí? Me voy a sacar la perspectiva. Ahora me voy a ir a la máscara. Pero en vez de la máscara le voy a poner una textura cualquiera. Cualquiera que tenga muchos puntitos. Que tenga así como que sea como media descontrolada. Tipo una onda así. Pero tendría que ser más todavía. Tipo más. Una onda ahí. Como que arranco. Una onda ahí. Puedo cambiarla. Puedo hacer unos más chiquititos. ¡Voilà! Mirá vos, papá, mirá lo que sé. ¡Voilà! Pero Una maderilla. Pero qué locura, amigo.
Increíble. Mientras más finito sea, obviamente más detalle tiene como esa partecita, ¿no? Una materia rotinia. Muy Bueno, bien, muy bien, y muy acá, bien. Mirá sepan, vos. cuando nosotros hablamos en portugués, no es porque estamos haciendo burro a los portugueses, No, es porque normalmente uno habla en otros idiomas, ¿no es cierto? En mal. italiano, en ruso, ¿o no? No Solemos mucho. sé. Enzo dice, me encanta cómo Dani muestra que se pueden lograr un montón de efectos buenísimos sin descargar ni importar nada. Y encima sin usar ni el brush más común de la vida. O sea, enmascaro y muevo con el mismo y listo. Mira, y ahora te estoy haciendo una textura de madera Es ahí que también. ustedes, lo que pasa que nosotros, la gente joven, digamos, la gente joven de ZBrush, estamos muy acostumbrados a que ZBrush vino con un montón de miles, miles y miles de funcionalidades. Dani está acá desde el ZBrush 1.0, entonces antes tenía que resolver las cosas con lo poco que había, digamos, ¿no? Entonces, esa creatividad es muy valiosa actualmente, porque ahora tenemos mucho y muchas formas de hacer lo mismo, pero antes con poco tenías que sacar resultados, así que ahí está la parte del don de la magia de este hombre. Éramos tan pobres. Pues, ahí, esto no hace falta que lo van a hacer. Yo lo estoy haciendo de vuelta Tienen que cerrar el estadio, los genios hacen eso, dicen acá, mirá. Y acá le mandas un trim con un trimete. ¿Qué tal? Puede ser un tip de Ahí. cicatrices de batalla, piden acá. Ahora mandamos Está bueno una este cicatriz. live así, a la carta, lo que venga. Esperen que ahora voy a hacer otra cosa. Estas cosas para el público joven, juvenil de ZBrush. ¿Estas cosas las fuiste levantando de tutoriales o se te ocurrió el proceso de decir, chico, ¿cómo puedo hacer esto? A ver, voy a ver si uso esto con esto, ¿Me con estás hablando a esto. mí? A vos te pregunto, ¿sí? Perdón. Pensé que estabas como haciendo una especie No, no, a de vos, a vos. introducción. No, a vos. Nada, qué tutorial, amigo. Hay cosas que sí, hay cosas que he encontrado en tutoriales, pero es como posta, como decíamos recién. Nosotros venimos de la época donde no existía YouTube. Claro, claro. O sea, no, donde lo único que había para buscar información era 3D Total, Evermotion, Claro. donde los únicos tutoriales eran de Los Juana de foros. Arco, del Fitito. Claro. Entonces posta no, uno aprendió a solucionar. Y eso es algo, como decía Clau recién, que es extremadamente valioso, porque, mire, ayer justo estaba viendo, que de vuelta, ya hablamos el otro día de esto, un episodio de Shark Tank muy bueno. Que Shark Tank, para los que no saben o nunca lo vieron, es básicamente, son un grupo de americanos, multimillonarios, emprendedores todos, que la gente pichea, o sea, va a presentarles sus emprendimientos en busca de dinero y en busca de un coaching. Inversión. Sí, de Inversión. inversión, pero Básicamente. inversión en capital y en know-how, ¿no? Entonces, nada, van, presentan sus proyectos, muestran muy bien, digamos, en los primeros segundos, dicen qué hacen, quiénes son y qué es lo que quieren, qué es lo que piden. Y después hacen como una demo de proyectos, qué sé yo, etc. Y fue Sí. un pibe que podría pasar, que fue excelente, un pibe muy joven, ¿Cuál es? el que lleva la idea se llama Trippy o algo así, que hace como en Google Maps dentro de los aeropuertos en donde te dice en los lugares para comer, cuánta Ajá. gente tenés para esperar, si Ese no lo vi, encargas mirá. algo. Está bueno, porque la cosa es que se lo celebran bastante, pero después nada, le dan una devolución y no terminan invirtiendo. Y en resumidas cuentas, básicamente le dan como unos consejos ahí importantes al flaco. Y el chabón Sí. se reenoja, el pibe joven, Mirá. Lo tomo mal. no lo ve como, lo toma mal, Mirá. porque claro, ellos no son, los Sharks son súper directos, Sí, honestos, sí, en el sentido que no te sí. van a andar dando vuelta, no te tiran flores de nada, y bueno,
Y está bueno, véanlo, porque justamente es como no es un millennial, no es uno de los... ¿Cuál es el que más joven de los millennials? No, ¿Centennial? está Centennial, Mm, Millennial, Generación Z, no sé ni qué es cada uno, así que Bueno, olvídate. A mí pero no. después fíjense, porque un poco hablando de esto, a veces uno dice, no trae, o no, necesito nuevo iPad porque viene el Sibras y claro, si no me quedo afuera. No sé, cosas Sí, que a veces no está mal pensarlas en el sentido que se nos puede cruzar por la cabeza, pero recuerden siempre que hace muchos años atrás no existía 64 bits y las compus traían 2, 4 GB. Yo cuando arranqué traían 256 megas. Y con 256 megas, bueno, en realidad cuando yo arranqué con Cibra ya estaban en 512, 1 giga, 2 gigas, ponele, y había que hacer lo que hoy día se hace de forma más profesional, había que hacerlo con lo que se tenía. Y ahí es donde salen, digamos, donde sale esta cosa de, che, hay que buscar cómo lograr esto. No sé, yo siempre cuento que con Alex, con un amigo que un par de veces vino al sí. programa, a veces era Alex de, che, Fioretti. Alex Fioretti, ¿cómo solucionamos esto? No tengo ni idea, pero vamos a ver. Y era sentarse a veces, pasar noches enteras en vela viendo cómo solucionar alguna que otra cosa. Y está bueno, es un desafío, está lindo, es realmente, cuando salen es muy motivador y cuando no salen te quiere matar. Sí. Pero bueno, es un poco eso también, ¿no? O sea, hay cosas que sí son de tutoriales, pero hay muchas que son de probar, de decir, che, ¿esto qué onda? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que hace? No, lo que tiene de bueno, que eso, además de probar, es tratar de entender qué tengo para cambiar de la herramienta y cómo puedo llegar a entender el proceso de lo que quiero crear. Eso es espectacular. Fíjate que acá Exactamente. no usaste un solo alfa. Me refiero no los alfa que ya vienen, un solo alfa de madera, quiero decir, esos que se compran los paquetes de $20 con 5.000 Que no alfa está de mal, madera. ¿eh? Si lo quieres No, usar, no, no está no, mal. pero digo, no, por eso digo, yo lo que estoy poniendo acá es lo bueno de decir, che, mirá, igual, no tenés el alfa de madera último modelo de qué sé yo, bueno, lo puedes hacer con Dumb Standard o Standard Brush con este alfa y etcétera. Eso es lo que tiene muy Sí, sí. bueno esta metodología. Y tampoco es que perdiste un montón de tiempo por hacerlo de esta manera, digamos. Así No, que, no. Pero quiero encontrar un color, la puta madre. Bueno, más o menos es una cosa ahí. Una madera rota. Se puede hacer muy bueno. mejor, mucho más linda, pero bueno, tiene con más resolución y más cositas se pueden lograr mejores detalles. Y como hicimos antes, si van a Polypaint, no, Polypaint no. El masking por intensity. eh, Pueden ir como haciendo distintos tipos de efectos. ¿Cómo hizo lo de ir cortando la madera al inicio? Con El knife. el knife brush, el cuchillo, el brush de cuchillo, o la brocha de cuchillo. Eh, ¿Por qué este color? Ahí está, ahora sí. Bueno, ¿qué otra cosa? no, por ahora no encuentro. A ver, ¿hay algo más? No. Bueno, ya en el grupo ya escribí el nombre del reality de Shark Tank. Con Dani les venimos diciendo que empiecen a invertir no invertir dinero, sino invertir tiempo en aprender sobre negocios, cómo venderse, cómo marcar, o sea, cómo hacer que sus skills sean importantes, no solo con los resultados, sino con las formas de transmitirlo, digamos, ¿no? Porque, bueno, el futuro viene con varios cambios, digamos, así que Sí, no es para hay que estar asustarse, preparado. simplemente es para. No, es para ganar eh, tiempo, o sea, sí, es estar justamente, para estar preparado. preparado. Es estar preparados y tratar de verlas antes. Ver antes de que la piña te la ponga, bueno, verla venir. Porque es una realidad, estamos viviendo épocas de muchos cambios, en donde miren, el otro día, creo que fue Bilinkis el que lo dijo, que estaba muy bueno,
que hay como un libro que habla acerca de son los últimos, no sé, 100 años de la humanidad o algo así, en donde esta persona que escribe el libro, básicamente lo que comenta es que en los primeros, no sé, 90 años de la humanidad, los cambios fueron muy moderados. O sea, sí, se inventaron cosas que realmente tuvieron mucho impacto, fantástico. Pero en los últimos, esos 10 años, de 10 años para atrás, o no sé, 20 años de ahora hacia atrás, los cambios que se están produciendo hacen que hace unos 5 años atrás uno dijera, bueno, la tecnología que se va a implementar a partir de ahora se tiene que empezar a aprender para dentro de los próximos 5 o 10 años estar como, digamos, en la movida que se vaya a generar, dependiendo sea la herramienta cual sea, o la tecnología. Ahora en vez de 5 o 10 años, es de 2 a 5 años. No, Porque sí. avanza todo tan rápido que no puedes esperar a decir, bueno, esto recién se va a implementar de acá a 5 años. No. El otro día vi un informe que contaba que Nvidia está desarrollando una inteligencia artificial para crear chips. Que esos chips incluyan una inteligencia artificial más avanzada y con esa inteligencia hacen el ciclo de producción y generan los nuevos chips con la nueva inteligencia. O sea, se está sobrealimentando a un nivel exponencial que no se esperó nunca esto. Con lo cual van a venir grandes cambios en el mundo, digamos. O sea, el nuevo paradigma que se pensaba que en su momento fue todo el tema de las criptos, etcétera, en realidad lo está trayendo la inteligencia artificial, el que realmente vino para quedarse, porque el nivel de aplicaciones... ¿Sabes qué vi el otro día? Hay le aprovecho para contarle a la gente. Hay, bueno, decenas y decenas de aplicaciones en IA, pero hay una que se llama... ¿Viste? ¿Querés el tip para que no te pase eso? Dale, es el momento. Es el momento. ¿Viste? Bueno, vamos con el tip. Dale. Lo que pasa es que vos trabajas muy dinámico, entonces este tip te va a hinchar un poco las bolas, pero yo como lo estoy usando para encastres, bueno, vamos a compartir pantalla. Ahí está, es el momento, cuando pongan los horarios cuando David ponga los horarios, pone, se crashea el ZBrush, tip para que no crashee el ZBrush. Voy a compartir pantalla. Screen, video, vamos a poner screen. Toda la pantalla. No, ventana. Vamos a ir con ventana, ZBrush. Ahí está, compartir. Listo. Ahí está. Va a ser muy rapidito esto, así que presten mucha atención. Fasten your seatbelts. Ahí está. Bueno, abrí que es el personajecito que viene en ZBrush predeterminado. Yo acá voy a poner el knife curve, ¿no? Entonces, este tip tiene 3 etapas, pero en realidad es si se te va complicando. Con la primera etapa ya lo solucionás. Si la primera etapa no te lo soluciona, usás la primera y la segunda. Si te lo soluciona, primera, segunda y tercera. Entonces va a ser así. Hay una funcionalidad que no está promocionada para esto, pero que funciona a la perfección, que es acá en C-Plugin. ¿Sí? Se puede ver no se ve mi ventana, che. Ahora sí, a vos te parece. Bueno, se te estaba hablando y tu pantalla no se ve. Ahí está. Gracias, chicos. Bueno, C-Plugin. Abrimos C-Plugin y vamos a ir al 3D Print Hub. ¿Sí? Que vos decís, che, pero si yo no quiero imprimir, qué sé yo. Bueno, acá hay un botón mágico que se llama Check Mesh Volume, que está acá, que no es lo mismo que el botón que está acá en Geometry. Ven acá en Geometry que dice Check Mesh Integrity. No. Por ahí en la Mesh Integrity te da bien, pero el que canta la posta de todas las operaciones booleanas o de corte en ZBrush es este botón. Ahora lo van a ver. Si yo a esta malla intacta, como está intacta así como viene, le hago un Check Mesh Volume, me da el volumen de la malla es tanto centímetros, milímetros, lo que sea, como esté configurado, no importa el número. Lo único que nos importa es que acá dé un resultado positivo. Entonces yo ahora vengo y digo, bueno, ¿sabes qué? No, quiero cortar el brazo, voy a cortar acá la mano. Bueno, estoy con simetría, ¿no? Entonces me corto los dos, pero vamos a sacarle la simetría. Entonces, bueno, corto acá. Listo. Hice ya un corte. Obviamente que Dani estaba trabajando como muy dinámico y haciendo muchos cortes. Entonces, bueno, vení, cortás uno, cortás el otro. Cortás para... Bueno, acá lo hice al revés. Cortás para todos lados. Listo.
Cuando vas a check mesh volume, sigue dando bien, buenísimo. Ahora, ¿cuándo empieza a traer problemas? Cuando venimos a un lugar que nosotros ya cortamos, como acá, ¿sí? Y hacemos un corte donde ya cortamos. Ahí. Entonces acá, por lo general, bueno, mira, ahí da bien. Quería que falle y no me está fallando. A ver cómo puedo hacer. Puede fallar, dijo Tuzan. Puede fallar. Ahí está. Ahí hice un corte, acá hice un corte incompleto, ¿ven? Con el knife. Hago un corte incompleto, que no es el caso, pero a ustedes les va a pasar, cuando empiecen a hacer booleanas, empiezan a hacer un montón de quilombos con la malla, les va a fallar el check mesh volume. Cuando empieza a fallar, automáticamente tu malla está en peligro de que ZBrush crashee. Entonces, ¿qué haces? Es ultra mega re fácil. Le vas a dar OK. Acá te dice, la Current Tool no es un sólido completo. ZBrush interpreta que no está sólida. Entonces ahí es donde genera. Esto lo podría parchear ZBrush tranquilamente, pero bueno, no sé por qué no lo hicieron todavía. No puedo computar el volumen, te dice acá, ¿no? Entonces, OK, listo. ¿Cómo se resuelve? Muy fácil. Vamos a usar el brush de selección y vamos a seleccionar una partecita de la malla. ¿Sí? Cualquiera. Y yo tengo el botón acá, pero el botón este está en Visibility, ¿era? A ver, Visibility, sí, acá, Visibility, Grow All, ¿sí? Grow All lo que va a hacer es traerme todo lo que esté conectado a esos polígonos que tenía ahí, y si yo lo invierto, bueno, ahí no hay nada escondido, pero a veces puede quedar geometría escondida, algún triangulito que quedó mal, bueno. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es delete hidden, que delete hidden lo van a encontrar acá en geometry. Geometry, ¿en qué parte está? En modify topology, acá. Delete hidden, en este caso me dice que no hay nada escondido, ¿sí? Bueno, perfecto, ese no era un problema que podíamos tener, no pasó. Y lo que voy a hacer es close holes. Close holes, ¿dónde está? Acá. Yo los tengo acá, ¿no? Listo. Una vez que cerré, check mesh volume, funciona. Este proceso a veces no funciona en la primera, pero siempre, sí o sí, funciona en la segunda. En el segundo ciclo. Vuelvo a hacer lo mismo. Selecciono una partecita, pongo grow all del hidden, o en este caso no tengo nada escondido, close holes. Y ahí está. Cuando ya check mesh volume da bien, cualquier operación booleana que le hagas, corte, remesh by union, todo, va a salir bien. Ahora, hay veces que vos haces eso, más de 2 veces, y te sigue dando mal. Entonces, ¿cómo se soluciona? Decís, che, mirá, ya hice el check mesh volume 2 veces, me sigue dando mal, ¿no? Entonces, la forma de solucionarlo es la siguiente. A ver, voy a tratar de simularlo acá a ver si me funciona. Voy a ir a Knife, voy a cortar un pedacito, me va a dar mal, listo, bueno. Entonces, una de las formas de solucionarlo es Fix Mesh, ¿sí? A ver si acá me da, el Mesh Infinity da bien. Es con Fix Mesh, ¿sí? Una vez que hago el Fix Mesh, voy a ir a Move y voy a ir a... Por lo general, el 99% de los casos lo solucionan con lo que ya les dije. Pero esto es si hay alguna cosita que sigue jodiendo. Se van a ir a Remesh by Union, les va a remeshear toda la malla, los va a unificar, le ponen acá el engranajecito, le ponen OK, aceptar, mejor dicho. Bien, y ahora van a probar a ver si el check mesh volume les da bien. Ahí dio bien, pero si no les da bien, hacen de nuevo lo mismo. Selecciono, o sea, por eso siempre es volver al paso 1. Selecciono, grow wall, del hidden, close holes 2 veces. Y eso el 99,9% de los casos se lo va a solucionar. El último caso que esas 2 etapas no le solucione, queda la tercera etapa, que es agarrar acá en Modify Topology. No. Ir a Modify Topology. Well Distance, esto va a unir puntos que estén como separados o solapados en la malla. Le van a ir a Well Distance en 2, lo van a poner, o en 2 o en 5. No lo pongan mucho porque les va a empezar a colapsar geometría y les va a traer problemas. Well Distance en 2 y clic acá en Well Points, ¿sí? Una vez que hacen el Well Points, repiten de nuevo lo mismo. Paso 1, check mesh, Paso 2, fix mesh con el remesh by union. Y eso le va a solucionar
cualquier tipo de geometría que no pueden salvar, que se les está, que decís, uy, no me queda otra que hacer un Dynamesh. Bueno, esto te salva de hacer un Dynamesh. Si vos no querés perder, aunque el Dynamesh a veces vos lo unís y o tenés que usar una resolución muy alta, o las uniones te empieza a generar todo ese ruido, digamos, ¿no? Así que, bueno, ahí, listo. Espero que se haya entendido, es muy sencillo, Checkmate Volume, Grow Wall del Hidden Close Holes, con eso van a solucionar casi todo. Y bueno, y si no, los otros 2 pasos. Así que, bueno, espero que les sirva, pruébenlo. Avisen ahí qué onda. Quiero que después lo prueben y que me digan a ver los que se te colgó el ZBrush, que después nos digan a ver los que han podido solucionar con este tip. Yo lo uso todo el tiempo en ingeniería y nunca, jamás se me volvió a colgar el ZBrush, pero bueno, no es un paso tan como Dani, que viene cortando creativamente, sino que bueno, yo voy cortando más metódico, entonces me da el tiempo para hacerme el Checkmate Volume cada vez que hago un corte. Pero bueno, ténganlo por si alguna malla les está jodiendo y se les está cerrando, ahí lo van a encontrar. Excelente, amigo. Bueno, amigo, qué bueno que haya servido. Muy bueno. Yo mientras vos estabas con eso, vi que querían algún... Ahí te está mostrando tu piedra, ¿eh? Sí, una listo, piedra. Por las dudas. Listo. Porque sí, justamente vi que decían hacer una piedra. Bueno, piedra. Les voy a mostrar cómo hacer una piedra. Una piedra. Antes de eso, acá Álvaro dice no hagan cortes incompletos. No, va a pasar cuando hagan booleanas de 2 partes, o el remesh by union, inclusive a veces te trae problemas. Yo hice el corte incompleto para forzar el error, pero en realidad cuando empezás a hacer booleana con booleana, o cortás y cortás, te va a aparecer eso. Entonces por ahí hiciste 10 cortes y decís, che, me voy a tirar un Checkmesh Volume por las dudas, me quedó seguramente algún triangulito suelto, algún coplanar, algún manifold, que es cuando un vértice conecta con 3 partes, un manifold edge. Bueno, con eso lo solucionás y seguís cortando tranquilo. Impresionante. Impresionante. Sí, mira, si se pueden evitar que se les cuelgue, mejor. Y claro. Mejor. Sí, porque si no a veces te garca la life. La life. Por acá hay una cosa que estaba buena. Acá hay normas. Que acá, por ejemplo, le puedo mandar un... Sí, quedó súper claro que si no funciona se usa Blender, dicen acá. Está muy bien. Sí. Antes de tocar botones secretos ocultos dentro de la interfaz, bueno, muévanse a programas que funcionen bien. Bueno, quieren que depth, cavity. Bueno, les voy a mostrar cómo hacer la piedrita esta. ¿Quieren o no quieren? Sí, queremos. Quedan 20 minutos. Bueno, tengo cheer acá. Ahí lo tengo. Una piedra de esas que están ahí en la costa, ¿viste? Que vos decís, ay, qué lindo la costa, qué lindo ahí Córdoba, ir al río, y pisás la piedra o te vas al Joraca porque es súper resbaladiza, o B, te clavas todos estos pinchitos. Sí, la que pega contra las piedras. Qué feo. Bueno, a ver, lo que hice fue agarré no sé, cualquier cosa, una esfera, lo que sea, un objeto. A ver, un objeto cilíndrico agarré uniforme. Pimbi. Pomba. Ajá, le voy sacando todo más o menos ahí. No sé. Fíjense más o menos, ¿sí? Algo que les dé a piedra. Acá. Ahí. A ver, voy a apagar esto. Y acá está. El Pimbi Brush. El Pin Brush. Pin Brush. El otro día hablaba con Alfred Paredes, y hace onomatopeyas cuando esculpe también.
Y claro, obvio. Tuki, pup, pup, y qué sé yo, y me decía, no, perdón los ruidos que hago. Le digo, no, si Dani tiene el chiqui chiqui, Estoy acostumbrada. Claro, Bueno, sí, el pimbi supongamos pimbi. esta Ahí piedra. va. ¿Sí? Pic. Ahí, una piedra. Bueno, lo que voy a hacer ahora es Esa malla está a punto de reventar, Dynamesh. Ahí está, muy bien. Dynamesh. ¿Sí? Dynamesh. Le voy a tirar un poquito de deformation acá en polish. Polish by features. Un poquito, pimbi. Así la dejo bien lisita. Otro Dynamesh. Le vamos a dar un Dynamesh más fuertongo. Me gusta el idioma que manejamos. El idioma. No, el idioma nuestro es único. Noise. No voy a acá. Surface, noise. ¿Sí? Noise. Frame. Vamos a sacar esta porquería. Y le vamos a la escala bien pulenta. Vamos a agarrar una escala bien heavy. Ahí y probamos cómo queda. Bien, la primera no está mal. Mirá vos. Quiero para afuera. Quiero para afuera. Locura. Vamos para afuera. Ahí quizá haga un poquito Gadorche. Quiero que se haga un poquito Gadorchen. Ahí puede andar. Ahí puede andar. Mirá vos. Ya está para imprimir. Reestructura. No, porque acá le quedaron unas cosas medio mochas. Ahí en la reestructuración le empezamos con el Trim Dynamic a borrar un poquito tipo tic y toda esta parte tipo no anda así. Suku. Todas las partecitas hasta que quedan medias como bombé. Sí, medio bombé. Toda esta parte medio bombé. Muy bien. Acá hay un cosito, una nota de Enzo, que sí, Enzo, yo eso lo uso todo el tiempo, pero está bien, yo no lo hice ahora para no marear, digamos, pero vos el knife, o knife o cualquier herramienta de selección, de corte o de slice o lo que sea, si tocas el Control Shift y tocas de nuevo, te arma de nuevo el cuadrado para seleccionar. Pero bueno, eso sí, no lo expliqué porque para que no se vaya para el otro lado de la técnica. Buenísimo. Está perfecto. Bien, le voy a dar un poco más de resolución todavía, porque quiero darle más detalle. Ahí. Y ahora voy a agarrar Noise y lo voy a hacer más chiquitito. Voy a agarrar este Noise, voy a ver la escala, más chiquiterly, y quizás le voy a meter un poquitito de curvita para arriba. ¿Sí? A ver cómo queda. Voy a aplicar Apply. Y qué hermoso. Y ahora si quieren, pueden hacer pueden aplicar unos de estos, unos trim, como para que quede un poco trimiadito en algunos lados. ¿Sí? Suki. No importa acá abajo, no importa. ¿Sí? Bueno, una piedra, un cascote. Toma. Y yo a esto le pondría el trim loco que usaste hoy, que está re bueno. Ese trim, Vos ¿cómo querés era que se hacer, llamaba? bueno, el trim, el Dynamic. Trim, no, dijiste trim borders, no sé qué. Smooth, no. No, trim. Era trim, smooth border. Trim smooth border, ahí está. Border. El spray, ¿no? Y un alfa le metías. Espera. Con el spray, ahí va. Qué locura. No, este para mí es el tip de la noche, es este, ¿eh? Alucinante. Hubiera hecho las bases del Goku y del Pikachu ¿no? en 20 segundos. O sea, es maravilloso. Este tipo es increíble. Aparte, mira, parece que es como una mini ciudad ahí arriba. No, es alucinantemente espectacular este tipo. Esto, mira, un castillo, toma. Toma. No. Claro, chabón, desde lejos. Es una escenografía de Lord of the Rings. Así se hizo Lord of the Rings. No, está muy bueno, boludo. Muy bueno. No, ese me explotó la cabeza. Y vamos a ponerlo por detrás en la luz. A ver ahí.
Ahí está. No, mirá qué dramático. Muy bueno. Pero esa canción que estás cantando es de Volver al Futuro. No ¿Qué tiene que ver importa, con...? a mí me gusta Volver al Futuro. Ponele. Ponele que había piedras y montañas. Por ahí el lejano oeste, algo, ponele. ¿Viste? Era más desierto. Bien. Acá tira una 46. Martín Sánchez al medio del cloud. Para no hacer todos esos pasos a la vez, podrías ver si puedes crear un macro y ahí te ahorras un montón de tiempo. Eso estaría bueno darlo. Estaría bueno dar cómo crear una macro. Después lo vemos. Bien, ahí Tincho. ¿Cómo crear macros para hacer más rápidos las cosas, procesos automáticos? Enzo dice, hoy vimos todo para hacer una base, metal, roca, humo y después hacer los cortes sin que crashee. Y madera, dice, y madera. Sí, está bien, es un live de bases. Ponele, ahí tenés. Mira. No, es que es muy bueno, boludo. Este brush es muy bueno. Es muy bueno. Muy bueno. Dani toca un botón y te hace un castillo. Ahí está. Ahí tenés la macro. Make castle. Chao. Tac. No, este es tremendo, amigo. Tremendo. Este es el Hermosos en barrio se me ocurren con una sola roca, me encanta. Este es el tip de que impresionás a la familia, ¿viste? Sí, el truco. Sí. Claro. Tiene que tener siempre un truquito. Cuando te dicen, pero vos qué hacés, sentate. El de las fiestas. De la fiesta. ¿Querés que te muestre cómo hago piedras? ¿Cómo hago valles ¿Sabés místicos? ¿Sabés cuál es el que uso siempre yo? Cuando viene alguien que me dice, pero ¿cómo poner que alguien que no tiene la menor idea de qué trabajo? A ver. Que está bien, no tiene Hace muñequito. No, pará. Lo tengo que hacer, pará. Ya hace mucho no lo hago, me puede salir muy mal, Tomá, Dani desafiando a la IA con esos tips. Salió más rápido que un prompt esto, gente. Pero pará, porque uso este. Hacer castillo. Que es el de. Pongo el dump standard. Uy, hablando de castillo, perdón que te interrumpa. Empecé a ver Castlevania en Netflix. Alucinante, sí. Me encantó la serie, me encantó mucho. Mucho. La primera y segunda temporada, al menos, me fascinó. Muy buena. Recomendadísimo, Castlevania o Castlevania, como le decíamos cuando éramos chicos. Castlevania. Bueno, el tip es el del. Tips para explicar a tu familia, para explicar de que uno trabaja cuando hace 3D. Era este. Tipo, decís, bueno, y haces una boquita. Y dice, no, mirá, chabón, lo que haces. Y entonces hay que esculpir, ¿sabes? Te mete un poco de seriedad, no, porque esto, claro, hay que esculpirlo bien, porque si no se nota acá, ¿viste? Y empezás a tirar ahí, ¿viste? Y tirás un detallecito también. No, las texturas de los labios, te dice, no, mirá, no. Tienes una comisura, y como se parte el labiecito así que tenés. Lo mostrás de frente, nada, porque de costado queda así, ¿entendés? Entonces vos tenés que mostrar de frente solo nada más. Y ahí ganás. Bueno. Metés ahí la comisura un poquito, ¿viste? Dice, no, chabón, mirá. Le haces sacar la hendidurita esta. Decís, no, bueno. Qué magia. No, pero este no falla nunca, ¿eh? Este no falla nunca. No importa si después tiene volumen de costado. Claro, no, si no. Si todos cuando empezamos a esculpir nunca usamos la vista lateral. Olvídate. O sea, no, olvídate. Era plano, pero bueno. Era plano total. El de Drácula animación, sí, el de Drácula, el de animación, exacto. Muy bueno. Está buenísimo. Dani, sos mi héroe, por favor ayúdame. Es una damisela en peligro que te está escribiendo. ¿Quién? ¿Cómo representás fuego en una escultura? Gracias por todos los tips. ¿Tenés 10 minutos? 10 minutos. ¿Fuego en 10 minutos? Bueno, hacemos un fueguito en 10 minutos. Ahí va. Bueno, fuego. Primero, amarillo. Lo primordial. No, el fuego es medio parecido al... Es más difícil en realidad. Hacerlo bien es más difícil, pero... Yo lo que uso mucho es A ver, así sale uno
Vamos a poner en menos resolución. Bueno, ahí. No, mucho menos. Una cosa ahí. Primero, lo que les recomiendo para el fuego, como para todo, es una buena referencia. ¿Sí? Referencia siempre a mano. Que ahora no tengo referencia y va a ser medio cualquier cosa. Yo estoy explotado de la cabeza de este tip del Trim Boot Borders. Acabo de probar y digo, no, esto sí que es magia, magic. Muy bueno. Sepan que todas mis figuras van a salir con este brush. Todas mis bases van a salir con este brush, gente. Y así no. No vale contar. No vale contarle a cómo se hizo a la gente. No, es muy bueno. Qué bueno. Es muy bueno el brush ese. A ver. Ese error sí que no lo conozco, Katana. Te recomendaría que copies y pegues ese mismo mensaje de error y a ver qué te sale en Google, en los foros o en algo. Alguien lo tuvo que haber encontrado. Puede ser que sea una tool de una versión pasada de Cibras, de tipo más nueva, digo. Bueno, no. A veces pasa. A mí me pasó otro error, que era tipo, esta tool se corrompió. Te recomiendo que la guardes y Sí. vas a perder el trabajo. Ese me da miedo porque me pasa a veces en Ese es terrible. es terrible. Esos son tremendos. Pero bueno. Ese se te frunce. Esto, esperen un cachito, que quiero encontrar el color nada más. Ok. Esto lo que yo hago es, voy a ponerle el colorete, tipo una onda ahí, vamos a sacar el color. No. Esa boca por Dani en 3 minutos reloj y yo con 5, 6, 8 pinceles y 3 no responde. Cuando te queda el circulito ahí, viste. Dios. Y bueno, gente, son los años de práctica. Menos mal que no traías nada preparado. Salió un Tips Live espectacular. Dice Javier Furques Esquivel. La verdad que salió de pedo esto. Lo hicieron ustedes. ¿Ven lo importante que son sus comentarios? Sí que es magia. Utilizo ese trip border full, pero no me sabía este truco. El spray te da un montón de cosas. El spray con el standard brush mismo haces unas texturas buenísimas. ¿Cuál? El modo spray. Ya con el standard brush haces unas texturas espectaculares. A veces para arreglar textura, para arreglar cositas, ¿viste? Que es culpa la séptima. ¿La qué? No, el rey de copas es uno solo, amigo. Amiga que está, no, me está queriendo. No, creo que está de tu lado o no sé si te está verdugueando o está de tu lado. Él me dice, me encanta el Ghost Rider que hiciste con Jorge Villar, espectacular. Mira acá, en mis magos. Yo hice poco en ese, yo hice la cabeza con la boca abierta y lo guié un poco Jorginho nada más. More Elastic. Muy bien. Claudio, ¿cómo hacen los encastres para pelo en casos de pelos femeninos? ¿Y cómo te lo explico en audio? No es tan difícil como parece, te puedo decir. Podríamos hacer un par de tips, no hoy, pero otro día, de cómo encarar cortes complicados por ahí. Estaría bueno.
Si quieren lo vemos en otro live, así que saquemos de tips. Me hace fuego, papá. Y alto fuego. Le metes ahí un... Dame fuego, dame fuego. Un curvetti. Muchas gracias por todos los lives, estuvo genial el live, pero no terminamos todavía, amigo. Pará, pará que estamos acá. Tranquilo. Che, este live es oro. Tiran acá Aaron Cortés. Bueno, grande, Aaron. No sé cómo estamos de likes. A ver, voy a revisar si realmente es oro o no. Polypaint. ¿Cuántos likes tenemos? 156 likes, ahí está, ahora sí. Gracias ahí, gente, por sus likes tan preciados. Muchas gracias por compartir sus conocimientos y su tiempo para enseñarnos, grosos Martín Takeshi. Bueno, un placer. La verdad que a nosotros nos gusta mucho estar acá con Dani, así que... Y bueno, si no están ustedes, seríamos dos giles. Igual somos dos giles, pero solos. Pero solos. Pero solos. Dos giles hablando solos. Esa es la diferencia. Veo esa llama y me recuerda a Killer Instinct. No recuerdo el nombre del personaje de lava. Cinder, amigo. ¿Cómo se llama? Cinder o Cinder. Cinder. Con C. Cinder Wins. Bueno, y así los ultra combos de Killer Instinct eran una más. Lo importante es darle como obviamente si lo ves de acá, si es para imprimir se puede romper, entonces por eso lo tienen que dar ahí como un poquito de grosor, ¿no? Pero lo importante es darle como un poquito como de vientito, ahí como... acá estoy usando el Move, Move Elastic. El Move Elastic. Muy bueno. Ese brush es buenísimo. Excelente todos los tips que están tirando, maestro. Llegué tarde, pero lo voy a mirar completo en diferido. Andrés, bueno, muchas gracias, Andrés. Qué bueno que sirva. Jesus Velasco dice: Dani Clau, gracias totales por todo lo que aportan. Increíble en 2 horas todo lo que han mostrado. Bueno, tienen para jugar ahora un rato, ¿eh? Tienen para jugar con el Trim Smooth Brush, que es para mí me explotó la cabeza. Qué ganas de volver a ZBrush. ¿Y qué pasó, Juan? ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste? ¿No estás modelando o te fuiste a... ¿Dónde te fuiste? Contanos. ¿Qué Juan? Juan Camilo Hernández Ramírez dice: qué ganas de volver a ZBrush. Se ve que está alejado del ZBrush, el hombre. No te alejé, amigo. No te vayas, amigo. Hacete amigo. Ese fue mi parrilla. Ese fue mi parrilla. Encima a jugar a la noche, víspera de fin de semana, amigo, qué rico. Gracias por los tips, ídolos, dice Jonah Bull. Jonah Bull es Jonah Bar. ¿Son nuestro Jonah Bar? Me parece que no. ¿O sos otro? Jonah Bull. Ya vimos todos los elementos: tierra, fuego y aire. Es buena, ¿eh? Falta agua. Faltó el agua. Mirá, ya se termina. No, ya está, bueno. Ya hay que ir a comer. Ya se termina, mirá. Pero bueno, más o menos ahí. No está tan mal, ¿eh? Puede ser mejor. No, bien. No es oro, todo esto fue un diamante demasiado pulido. Che, ¿y cómo se ve sin pintura? Solo para... Es solo para verlo así, ¿no? Ahí está, el modelado. No, para que se entienda que a veces vemos los volúmenes con el color cobran otro sentido. Ahí. Nunca pensaron hacer un curso de doméstica, sería un golazo. ¿Sabes el pelotazo que es un curso de doméstica? A mí ya me ofrecieron. Sí. Perdón, pero ni en pedo hago un curso de doméstica. Así lo digo directamente. Hasta que no cambien el sistema, ni en un pedo. Un beso para toda la gente de doméstica que nos está mirando. Al menos cuando me tocó a mí tenía que hacer 150.000 horas. Me ofrecían 2 mangos de revenue. No, perdón, gente, pero no. No, todo bien y sí, los de doméstica son unos cracks, pero nada. Tenía que ir a firmar a Capital durante una semana entera, dejaba de laburar prácticamente. Y ya vamos a sacar, ya se van a venir cosas ahí. Estábamos con Dani armando toda una cuestión académica y después surgieron más cosas, como siempre. Lo que nos faltan son cosas acá, son proyectos y cosas, pero bueno. Sergio Bautista dice: mi esposa lavó los trastes para que pudiera verlos. Jejeje, saludos de Colombia. Bueno, un gran abrazo a tu esposa. Esas son las esposas que bancan. La verdad, qué grande, valorala ahí. Esas son las keepers.
Las que son para uno quedarse, ¿eh? Uy, hablando de eso, quiero mostrarles. Esta semana cumplimos aniversario con Sin. Muy bien, sí, feliz ahí Mirá, cumple. quiero presumir, o sea, quiero compartir, en realidad no presumir, pero quiero compartir porque estoy muy contento de lo que me regaló. Lo tengo acá, lo voy a buscar un segundo. Cayó uno. Ahí va. Ahí va, a ver si logro subirlo sin que se me caiga todo. Ah, ya se cayó uno. Amigo, te tenés que quedar ahí. ¿Qué es? ¡No! Es la van de las tortugas ninja. No te puedo creer, amigo. Y tiene todas las tortugas. Qué crack, sí, por favor. Mirá, tiene a Rafael acá, tenés a Donatello acá arriba. Ay, lástima que no se llega a ver ahí. Está Abril y Splinter están manejando. No, es una locura, una locura. Está Leonardo acá atrás, acá está Miguel Ángel colgado. Bueno, obviamente armé yo el diorama, ¿no? Pero bueno. Muy bueno. Esto es amor, gente. Eso es amor. Support a las cosas que uno dice, eso es una infantilidad. Y para mí, yo amo los muñequitos. Amo los muñequitos. Así que it's my life. Así que bueno. Muy bueno. Quería compartirlo porque estoy muy, muy orgulloso de esta coleccioncita que me fue regalando mi novia. Así que por eso digo que qué lindo que también acá la otra chica que estaba ayudando acá al amigo, lavando los trastes. Muy bien. Felicidades, bueno, muchas gracias a todos, gente. Che, qué grande cine, la rompió. Sí, no, se rompió el chanchito y me vio muy, muy, muy ilusionado ahí y bueno, me sorprendió, la verdad, increíble. Qué crack, mándale un beso. Dale, le voy a mandar, le mando. Bien. Bueno, amigazo, ¿qué hora es? Bueno, 22:03. gente. Hemos tirado unos cuantos tips. Sí. Nos tenemos que despedir de una manera mientras más. Tremendo fuego me viene bien para una figura que estoy haciendo de un arma que dispara láser, dice 3D Benito. Bueno, bien ahí, ¿eh? Muy bien. Despertó Spoilerman. Sí, no me acuerdo qué era. Acá Jonah Bull dice, no, Clau, soy otro Jonah. Bueno, Jonah Bull. Jonah Bull tiene su identidad propia. También recomendaría los videos de Proco, pero por supuesto, o sea... ¿Dónde se pueden ver los videos de Scott Eaton? Porque solamente pueden encontrar los videos en ruso de anatomía, los que están en YouTube. Por lo general, inscribiéndote al curso. Otra forma no te podemos decir, pero tipo... Salió Jack Sparrow ahí. Te vas a comer la maldición del perna negra, amigo, pero bueno. Yo estoy cantando, no sé si vieron, pongan Electone, Electone y Piratas del Caribe. Y van a ver, tienen que buscarlo en YouTube. Uy, a ver. Pará, ya lo busco. Electone es una especie de piano muy zarpado que solo gente de otro planeta lo puede tocar. Porque es así como muy... Es un piano de dos partes, por lo que tiene estoy viendo. Arriba tiene, y abajo los pies. Y podés tocar una orquesta. ¿Pero cuál de todos miro de acá? ¿Algún video en particular? Poné Electone, no importa, tiene que ser un chino. Porque hay un montón. Tocando. Si hay un chino que está tocando, está bien. ¿Una china? Una china. Hay una china, sí. Grosa total. Pongan listo. Electone. Pará, ponelo. Compartilo. ¿Lo comparto? Compartilo. Pará. Nos van a dar de baja el... No van a dar de baja nada. Pará que primero tengo que pasar... no, se puede compartir la ventana. Sí, pero tiene que salir con música. Sí, pará.
Estoy. A ver. Ahí está. ¿Y qué hago? ¿Mostrar en transmisión? Y No. play, pone. Pará. No, estoy buscando. Estoy buscando la ventana, carajo. Toda la pantalla. Ahí está, toda la pantalla. Compartir. A ver ahora. ¿Y comparte con sonido? ¿Se pongo así? Tenés pestaña para compartir con sonido, ¿eh? Pero no estás compartiendo, amigo. Sí. Porque no lo puse a mostrar en la transmisión. Dale, a ver, mándale. Ahí, a ver. ¿Se escucha o no? No, tenés que poner pestaña. No, tenés que poner pestaña, estás compartiendo ventana. Sí, bueno, pará, esto es. Bueno, mientras tanto yo les aviso que busquen también ustedes, está buenísimo. Y si no, les dejo el link. Ponele un poquito, porque podés en Jurassic Park, están todos los temas, todos los mejores temas, y no puedes creer que una persona. Ahí está la pestaña compartida, a ver. Mostrarla. Play. Pero mostrarla, ¿sí poner. Ahí está, ahí. No, este no es. ¿Sí o no? Pará, déjalo correr. No es esta para mí, pero no importa. Se te truló todo. ¿Se escucha o no? Ahora no, porque acabas de compartir lo que no tenías que compartir, es al revés. Compartí. No, pero bueno, ahí está. Poné play. Pero no toqué más nada, poné play. Ahí. ¿Anda o no? Pará. Sí, anda. No, igual esto no es lo que pero vos déjalo puesto. Sí. ¿Escucha o no? Sí. Acá está. ¿Entraste? Eso como cumbia. Me escuché como cumbia mal. Claro. Vamos a sacar. Voy a compartir el mío, que yo sé cuál es. Compartir. ¿Qué hago? Nada, ya no compartas nada. Vos sé feliz. Me cortaste. No, que tengo que compartir. ¿Cortaste? Ahí está, a ver. Ahí está, Estoy en transmisión, estoy cerrando todas mis pestañas porque. A ver. Boludo, perdón. Sí se escucha, está genial la cumbia. Ahí está, no lo cerré, parece falso. Ahí va. Es el chino vestido de dinosaurio. Pero, fíjate los pies, en dos pisos y los pies. Mirá, va tocando como una especie de batería con los pies. Te hace te da un base rítmico. Hasta que puso un hoyo muy rápido. No sé si se dan cuenta, es un mensaje subliminal No sé si entendieron. Sí. No sé si... Vos mirá, para hacer un chiste tuvimos 10 minutos. 10 minutos, no. Es que la tecnología ya estamos viejos. Daniel y Clau, ¿qué curso pro recomiendan para crecer en conocimiento? Gracias por todo. En nuestro canal. Que lo vean todo el tiempo, lo compartan y solo vean nuestro canal. Es el único canal que tiene información fidedigna. Somos los únicos. Tienen ahí a Paulander, Marlon Núñez, tienen en español, ¿no? ¿Qué más hay en español? Sí, a ver. No, pero Marlon Núñez no lo tiene en español. Es en inglés. No, tienes razón, es en inglés. No, en español el tutorial es Cames, por ahí, pero no es un curso, son tutoriales más básicos. Son tutoriales, son tutoriales de todo. Y son gratuitos. Pero Paulander también es en inglés. En inglés, pero habilitó ahora una función de subtitulado automático y están subtitulados en español. Así que el subtítulo. Las clases live que son en inglés. Pero bueno. En español, estamos solamente nosotros, amigos. Así es. Es una realidad. El último bastión. Sí, que queda en pie. Es el último. Español.
Muy bien. Rafa Sousa se entiende el portugués. Yo aprendí. Con Sergio Walde. Capo, también. Sí, en español yo aprendí con Sergio Walde. Dice acá, sí, muy bueno. Bueno, muy bien, gente, ya está. Vamos a comer, tengo un hambre. Vamos a comer. Muy lindo live, la verdad. Practiquen fueguitos, practiquen maderas prendiéndose fuego, practiquen sobre piedras. No se ve mal. Para hoy vimos piedra, madera, fuego. Sí, fuego. Algo más también. Castillos medievales. Los castillos medievales. Aislada. El castillo del Señor de los Anillos, en realidad. Sí, como escenografías gigantométricas. Sí, el castillo del Señor de los Anillos en segundos. O sea, eso no lo hizo nadie hasta ahora. Eso no existe. Ni la IA. La IA ese es text to words, ¿viste? La IA te tarda más. Para otra cosa vimos también. ¿Qué otra cosa vimos? Antes que se me colgara el programa. Que no se cuelgue, vimos, y al principio hiciste. No, el metal. Los chicos. El metal. Así que hicimos metal, fuego. Lo de metal hiciste así. No, el coso. Me salía como el fileteadito, pero bueno, hay cosas. Falta agua. Faltaría agua. Faltó el agua nada más. Tierra, fuego, el aire, porque tiene ahí el movimiento del fuego. No, hiciste el dust, el smoke dust, es el tipo el polvo. El humo también. Claro, el humo. No, hicimos todos los elementos menos agua. Hicimos unas cuantas cosas. Chabón, un montón. Last Airbender, o sea, Dani de Last Airbender, o sea. Olvídate. De ZBrush Airbender. Faltó solo agua nada más. Para el próximo hacemos una agüita y Dale. Algo en agua. Es jodida el agua, ¿eh? El agua es jodida. Porque para que quede lindo tenés que darle ahí como un oleaje, tenés que darle como rompiendo una olita, una cosa así. Yo una vez el Silver Surfer que hice yo, la base inicialmente era como un agua. Era como todo como si fuera un agua que un agua cósmica, que lo estaba como ahí teniendo. Y después me dijeron, no, ¿qué es eso? Que sacale eso. Y hice como una especie de metal ahí como fundido cósmico también. Son todos cósmicos. Son todas cosas cósmicas. Bueno. Gente, espectacular. Y Abel, dicen acá. Y Abel. Bueno, Dani tiene la A y la I de AI, o sea, DAI. O sea, es Dani, sacale la D y sacale la N y ahí tenés la AI Bell. It's true. Que, ojo, Hicimos una boquita también, pará. Una boquita. O sea, elemento carne. Hicimos elemento carnívoro. Bueno, muy bien. La verdad que es súper completo, saludos a Clau, Dani y a Ramón. Dice hasta Ramón vino en un momento. Faltaron mis hijas nada más, acá trepadas. Sí, es verdad. Bueno, listo, gente, nos vamos a comer. Esperemos que lo hayan disfrutado. Gracias por todo. Pásenla bien. Prueben, hagan eso, hagan una piedra con una madera arriba que tiene un fuego que está soplado por un viento con polvo. Y practiquen que no se les crashee el ZBrush, básicamente. Mi único humilde aporte a toda esta cantidad de. No, pará, es un montón. Es más importante que no se te cierre que hacer algo. En realidad. Bueno, gente, que les vaya bien. También vimos como visitar las costas caribeñas también, para conseguir cosas. También, la verdad. Los parió. Yo no dije nada, así que. Yo tampoco dije nada. Yo dije lo del lector, no. Bueno, vámonos. Bueno, gente, chau. Gracias, nos vemos. Gracias. Hasta luego.